Oli, oli, ¿cómo están? Bienvenidos chicuelos y chicuelas. Hoy estamos un poquito silenciosos dentro de lo que sería la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Iniciamos ya con lo que sería el día 5 y esto, chicuelos, esto que está que arde. El día de ayer vimos una primera partida que tuvo muchísimo de qué hablar justamente y dio así un revuelco a todo lo que respecta a la tabla de clasificaciones que lógicamente lo vamos a subir recién lo que sería el lunes para que tengan en cuenta. Así que por ahí vamos a seguir viendo a lo que respectan los chicuelos en este día, al igual que mañana, para saber cómo se van a ir sumando los puntitos correspondientes. Por mi parte, no se olviden, están escuchando la Arzaki Games realizando lo que sería la Guaraní Pro League Tierra de Campeones en manos de nuestros queridos patrocinadores, que es justamente GMX Gaming. Así que para que tengan en cuenta, y lógicamente lo hacemos también con Community. Hola Onimaru, ¿cómo estás? Bienvenido. Mientras tanto que se van sumando al stream, para no perder mucho tiempo, vamos a entrar ya en modo selección y de esa manera vamos a ir invitándole ya a los chicos, porque lo que tenemos el día de hoy son muy lindas partidas. Tenemos a Ingame Name versus Alter Ego, Ikigai Sport versus Grey 59, Ray Jim versus Chernobyl. Así que mientras tanto, ayer le tenemos a Fer, que ya está ahí. Vamos a ver también los chicos, que cada quien ya sabe quién va a tener justamente primer pick. Así que ya está entrando Alter Ego, también están entrando los chicos de IGN. Y de esta manera van a ir completando ya lo que sería la fase de baneos. Recuerden que tienen justamente la opción de hacer en total 5 baneos correspondientes en lo que respecta a la partida. Así que mientras tanto que se van sumando, yo voy a modificar mientras tanto mi overlay. Recuerden que los chicos ya hicieron todo lo que sería el volado, o sea, el tiro de cara o cruz. Y de esa manera ya saben cómo posicionarse. Hoy juega Ingame Name versus Alter Ego como primera partida. Y de esa manera los chicos están ya colocando. Hoy es sábado. Sí, hoy, si mal no recuerdo, hoy es sábado. Hola Rexten, ¿cómo estás? Es de Nate de hoy, dice por ahí. Hola Deja Vu preciosa, ¿cómo estás? Dice, hola, quiero mandar saluditos a Ali, a Guille, Guy, los dinosaurios de MLBBPI, dice. Así que ya tienen también ahí sus saluditos de parte de la hermosísima de Deja Vu. También quiero mandar un saludo hermoso y gigante a Milanesa, que también es una seguidora que siempre está ahí pendiente del stream, para que sepan, para que no se olviden los chicos justamente. Ahí están tratando justamente también de aplicar un poquito de movimiento. Si mal recuerdo era al revés. Vamos a ver un poco el grupo, porque si mal no recuerdo esto tenemos de forma diferente. A ver. Primer pick tiene IGN tiene primer pick. Ahí está. Primer pick IGN. Ahí estamos. A ver, hoy recibí un regalo y dice: por ser la mejor caster, te quiero mucho. Muchísimas gracias, Pixel querido, te mando un beso gigante. Me regaló la tarjeta VIP. ¡Ojito! Tengo la opción de tarjeta VIP. ¡Vamos todavía, Pixel! Me acaban de regalar la opción de tener pase VIP. ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué contenta que estoy! Papá, tenemos tarjeta VIP. Muchísimas gracias por esa tarjeta VIP. Dice por ahí Nana: oh, invítame por favor. Dice, ya volvió la Nate, que por ahí pensé que no estaba, pero Nate que sí llegó. Así que vamos a ir rápidamente a lo que sería Discord también, a ver si entra mi querida Nate a lo que sería el Discord. Porque si no yo estaba en modo de ¿será que voy a castear sola? Igual acá está Rex también conmigo. Vamos a esperar a ver que entre. Nate dice: yo la agregaría, pero no tengo la tarjeta bien. Man, tengo que comprar ahora, banca que ahora no sé cómo es la onda. Mientras que los chicos ven los baneos, no sé si tengo que entrar en inventario y desde ahí hacer. Si alguien en el por ahí me comenta cómo es la wea ahora. Porque les juro, acá está. A ver, usar.
¡Woohoo! Nuevo graffiti desbloqueado. Dice, ok, gracias. Efecto de eliminación de membresía VIP. Muchísimas gracias. También tenemos la notificación. Papá, tenemos lo que sería justamente el fabuloso pase VIP. Ya tenemos, vamos a recibir todo, porque sí. Y ahí está, qué linda skin de Saber, para que manquee en mis clásicas posiblemente en la semana. Ay, dice, recuerden que ya están habilitadas las inscripciones para el Open. Exactamente, mi querida Deja Vu, gracias por siempre estar ahí también recordándonos de esas cosas, porque es importantísimo. Ya tenemos ahí, yo estoy contenta, tengo ya los privilegios nuevamente. Pero bueno, después vamos a hacer la compra correspondiente. Tenemos ya los primeros baneos de la partida. Hola mi querida Mastercita, muchísimas gracias por estar aquí. Y ya estamos esperando a ver si que entre la Nate preciosa al Discord, para así justamente ya escuchar su dulce y bonísima voz. Tenemos los bans correspondientes de lo que sería Lapu Lapu y Glue con Eve y Lunox. Ojito que los chicos deciden banear a dos magos. Así que ya tenemos los dos primeros baneos correspondientes. Y sí, ya la tenemos aquí a la hermosísima, la bonita de Nate. Así que bienvenida Nate, querida, ¿cómo estás? Hola preciosa, buenas tardes, muy bien, muy feliz de estar aquí nuevamente contigo en tu canal, preciosa. Muchísimas gracias por venir, sí que yo estoy muy contenta de volver a castear contigo. Vamos al día 5 ya de la Guaraní Pro League, Tierra de Campeones. Tenemos a los chicos de Alter Ego versus In-Game Name, o In-Game Name versus Alter Ego. Así que esta va a ser el primer encuentro de la noche, primera partida. De esta manera los chicos están tratando justamente de conseguir su primer punto para los chicos de Alter Ego. In-Game Name quiere mantenerse todavía en la tabla. Ahí te pongo un poquito al día para que los conozcas, para que sepas. Estamos con un formato de 5 baneos. Eso quiere decir que ya realizaron sus dos primeros baneos los chicos. De parte de In-Game Name terminan baneando a Lapu Lapu y Glue. Y de parte de los chicos de Alter Ego tenemos a Eve y Lunox. Así que ya lo están diciendo por ahí, Go Sunshine. Tenemos que esperar a que también lo digan los demás chicuelos. Hola, dice Ferjara. Ya estamos, tenemos Go, Go, Go. Nos vamos, si mal no recuerdo. Estoy esperando más que Alter Ego me diga que sí también. Y de esa manera ya nos vamos a ir. Uy. Go. Yo pregunto porque después me dicen, no, que todavía no estábamos, que esto, que aquello. Pero si ponen listo, supongo que sí. Así que esperemos a ver qué me dicen los chicos. Y ya nos vamos. Si no me responden, igual voy a mandar. Ahí está. Go, dice SCPI, tu hermana. Así que nos vamos a la zona de baneos y piqueos. ¿Estás dentro, verdad, mi querida Nate? Tu equipo está bloqueando un... ¿Sí? Sí, aquí estoy. Ok, te dejo para que prosigas. Ok, estamos en la sección de Pixie Bans, una sección muy importante ya que aquí se deciden muchas cosas en la partida. Y vamos a ver que directamente 7 segundos para el primer baneo y finalmente banean a Kaya, un campeón con su presión que puede ser muy molesto. Y mientras tanto viene el siguiente baneo para lo que serían los chicos del equipo rojo, que en esta ocasión son los chicos de Alter Ego. Y vamos a ver que finalmente terminan baneando una carry. Dos baneos muy importantes y ya viene el tercero, querida Sagi. Así mismo, mi querida Nate, tenemos lo que sería el tercer baneo, que en realidad ya, si vamos a contar así en total está bastante complicado con los 5 baneos en esta sección de la Guaraní Pro League. Así que por ahí tenemos 3 segundos nada más. También que se lo está pensando, IGN que quiere, Valentina que queda completamente fuera, la copia Ultis, esa maga poderosa, no estará dentro de la Tierra del Amanecer. Y Alter Ego, en manos de Matubo, tiene la opción justamente de seleccionar cuál va a ser el siguiente baneo de su escuadrón. Siguiente baneo para poder pasar ya a la primera fase de piqueos. Tenemos 8 segundos en el marcador. Y esto que se empieza a sentir la Guaraní Pro League. Tenemos a Martis completamente fuera. De esta manera Hideki, que ya tiene la opción de poder seleccionar al primer héroe que van a terminar piqueando, para que así los represente dentro de la hermosa, poderosa Tierra del Amanecer. Hideki, que sabe por ahí que tiene tiempo aún para poder organizar sus ideas, pensar cuál va a ser la estrategia. Recordemos que aquí se puede llegar a considerar hasta el 60% de una partida, ya que
que de esta manera pueden ver ya lo que serían las composiciones, la forma de ganqueo, si van a ser de late, si van a ser de early o etcétera. Tenemos a Sunshine con esa tremenda Joy, la Pikachu activada que siempre la vemos piqueada. Si no la banean, la piquean. Esto es así, a ley pareja por ahí. Alter Ego que por ahí es SPI, tu hermana que termina justamente piqueando al sustain activado, ese tremendo de Fredrin, junto a Matuo que trae a la Melissa, Nate. Así es, corazón, estamos viendo que por aquí empiezan ya a piquear lo que serían los chicos de in-game que directamente piquean Hayabusa, y hay que esperar para ver el segundo pique. Todavía estamos esperando por aquí algo que sería Hideki. Quedan 6 segundos más para finalmente conocer qué va a terminar llevando en esta ocasión, en esta partida. Y finalmente una Wanwan, terminan subiendo a una Wanwan, y mientras tanto el equipo de Alter Ego responde con lo que sería una Kagura, un mago que puede ser muy molesto con ese pokeo y también con esa inmunidad que llega a tener. Y directamente vamos a ver el tercer baneo para lo que sería el equipo de Alter Ego, que en esta vez está en manos de David, que parece que David ahí lo está pensando un poquito. Quedan 9 segundos para ver finalmente el baneo. Todavía hay campeones muy fuertes en la lista. Quedan 4 segundos y finalmente un baneo a Digi. Ojito, este baneo a Digi podría traer a cuenta que van a llevar un Atlas, y directamente el equipo de in-game responde baneando a Atlas. Pero vamos a ver ahora la selección de parte del equipo de Alter Ego, que fue rápido ese baneo de Atlas, no fue ni siquiera pensado. Uno ya sabe que cuando banean Digi es banear Atlas, y directamente sacan lo que sería un Kufra, un tanque que también puede ser muy molesto. Y ojito que directamente los chicos tienen su cuarto y quinto pick. Los chicos de in-game que en este momento nos muestran a lo que sería su mago. Directamente los viendo por ahí una Changue, también una Farsa y también lo que sería una Lilia, pero parece que van a decantar por Changue. Nos cambian rápidamente a Javier y Hilda, que hace close bien rapidito. Y ahora sí hay que esperar un poquito más para conocer finalmente el pick del maguito del equipo de in-game. Parece que en este momento es Javier. Efectivamente un close con Javier, mi querida Sagi. Asimismo tenemos a un Javier en lo que respecta a IGN, y por último Ferjara, que termina piqueando a un tremendo Fobeus. De esta manera tenemos equipo completo para ambos escuadrones. Los chicos que están llevando lo que sería el primer encuentro, la primera partida de esta tremenda noche de sábado. Sí, es sábado. Sí, es sábado. Fecha 5 de la Guaraní Pro League, Tierra de Campeones. Recordemos que estamos viendo a In-Game Name versus Alter Ego. De parte de los chicos de In-Game Name está Chomin con Hilda, Hideki con Javier, y de ese Sams con Hayabusa, Sunshine con Joy, Insane con Wanwan. ¿Qué tenemos por Alter Ego, Nate? Por parte de Alter Ego tenemos a un Kufra a manos de David, tenemos a Phobius a manos de Ferjara, tenemos también a Kagura a manos de Make, y por aquí tenemos a Fedrin a manos de tu hermana, parece que es eso. Y vamos a ver que por ahí Melissa a manos de Matu, unos nombres exquisitos por parte del equipo de Alter Ego en esta liga, Sagi. Lo lindo de ese CPI es que puedes decir o tu hermana o tu hermano, dependiendo a quién le tenés rabia en el día. Así que vamos a ver cómo va a terminar ocurriendo esta primera partida, porque ayer hemos visto de todo en el primer encuentro con las primeras partidas. Así que sean todos bienvenidos a la Guaraní Pro League, Tierra de Campeones. Vamos a hacer el cambio correspondiente ahí de cámara, porque es importante, ya los chicos saben. Pixel, que también está llegando, bienvenido Pixel, muchísimas gracias por el regalo, por cierto. Por ahí me trajeron el regalo del pase VIP de justamente de este mes, con el lindo dicho de por ser muy buena caster. Así que da gusto cuando te regalan algo por hacer bien algo. Así que por ahí, ojito que entra nuevamente. Insane, que queda también muy lastimado. David, que quería entrar pero le saltó un poquito mal. Matuo, que sabe que tiene un poquito de ventaja en el early, pero nuevamente en la zona de mid tenemos ya el caminante del río que salió movilizado. Quedó la Kaura, ojito que entra nuevamente. Por ahí Kaura, que está tocada, le toca salir a mi ex eje que está tocado, así que tiene que salir nuevamente el paraguas que por ahí quería llegar, y lo que sería el caminante para IGN, mi querida Nate. Así es, como que los chicos se ponen picantes por la parte media porque directamente quieren pokear un poquito a Javier, pero está bastante pokeada la Kagura y directamente no se retira, y puede ser que termine cayendo si se sobreexpone un poco más. Y bueno, directamente se va un poco cerca de la torre, pero en la parte de oro las cosas también empiezan, por ahí empiezan a agarrar a Kufra, directamente le empiezan a molestar. Ojito Kufra, que lo pueden terminar de leerlo, sin embargo retrocede, sale ya directamente Melissa a su defensa y termina siendo que retrocede el Kufra muy vivito y coleando, pero lo quieren y termina siendo que se está mueve y mueve, decidiendo si salir o no.
y ojito que por ahí le marca un poco Wang Wang. Vamos a ver que por aquí las cosas muy potentes porque quieren entrar. Los chicos de in-game están muy cerquita y para ahí que Benítez ya lo sabe, le tira por ahí la segunda, da un poquito de visión, termina haciendo que retrocede, se mete un poco más bajo torre, entrará por todo, por lo que sería el señor Cooper, porque primera sangre para el equipo del Alter Ego. Ojito que se termina haciendo que tiene que salir la Hilda, que está bajo torre aguantando el daño, pero en la línea de diferencia también empiezan las ultis y directamente por ahí la Joy estaba molestando a Hobby, tuvo que retroceder, que por aquí muy cerquita de la tortuga, se empiezan a pegar y otra eliminación para lo que sería el señor Freddy, que termina cayendo, puede caer también termina cayendo el maguito. Ay, kills por todos lados, querida Sagi. Impresionante por ahí el Hayabusa, que le habrá dolido llevarse al más allá esa tremenda Kaura. Y los chicos, en lo que respecta a la partida, vamos ya minuto 2 con 27, 3 kills para los chicos de IGN versus 0 para Alter Ego. Entra nuevamente SCPI que quiere aplicar Chomi, que está dando visión aturdido, que le toca salir también Insonja, que termina ulteando por el cántico de lo que sería esa Leonin, se siente en la tierra del amanecer. Ulti de ese Javier, Ferjara que quedó inmovilizado, ojito que entra nuevamente, Chomi que quiere, está muy tocado, le salta por ahí Ferjara, se escapa nada más, David que está también muy lastimado, entra nuevamente Sonja, ese que quiere llevarse la kill, ojito con David que tiene que retroceder, y mientras tanto en la zona superior tenemos una kill de Insane, que se termina llevando a la pobrecita de Melissa al más allá. Por ahí va a poder jugar con sus muñecos vudú un ratito, pero ya vuelve nuevamente a la tierra del amanecer. Minuto 3 de la partida, diferencia en oro que ya se empieza a sentir, ya que los chicos de IGN están con 9.900 y los chicos de Alter Ego con 7.000, así redondito. En la zona superior tenemos nuevamente linda visión de Chomin, que quiere aplicar también, le aplica la segunda, Batu que quiere entrar también a dar un poquito de visión justamente para saber por dónde anda Chomin. Mire ese tremendo de Hideki. Por ahí ya tenemos a SCPI también, quiere hacer el ganqueo en la zona superior, sí o sí. ¿Por qué? Porque la Insane de Wang Wang ya tiene una kill y está empezando a farmear de una forma muy insana, para ser sincera. Así que tenemos Caminante del Río, ojito que entra nuevamente Chomin, que lo quiere agarrar ahí, a David que se queda aturdido, entra nuevamente tu hermana que quiere focusar también, Chomin que está ahí, ojito con eso, Insane que se vuelve a llevar la kill, y la TF en la zona justamente que se termina Sans derivando con lo que sería la kill de David Soncha, que también se termina llevar a SCPI, y de esta manera la rotación de ese tremendo combatiente que viene de experiencia hasta la mitad de la zona de oro. IGN que empieza a jugar de una manera muy ofensiva, inmovilizado, Serjala que ya no la cuenta, y de esta manera se terminan llevando otra kill más, mi querida Nate. Así es, el minuto 4 con 15 de la partida, 8-0 el marcador. Dios mío, brutal lo que es IGN. Directamente entra a lo que será el tirador que termina sumando la ulti para salir. Ojito que le están pokeando por ahí la Wang Wang y tiene que retroceder porque directamente Hilda se ha movido, pero que no, Hilda parece que quiere entrar por atrás, termina diciendo que no y empieza a limpiar la línea directamente Wang Wang, pero está un poquito solita. Así que vamos a ver cómo se manejan las cosas, pero en la parte media directamente quieren algo que sería Make empiezan a molestar, la inmovilizan un poco, pero entra con todo Hilda y termina haciendo que retrocede el mago, retrocede y tu hermana que está por ahí muy cerquita de lo que sería Hilda y tiene que retroceder también Wang Wang. Por ahí vemos a un Kufa que quiere entrar, que quiere iniciar, sin embargo nada más está dando por ahí el baiteo, ya sale la tortuga directamente por ahí, muy pokeada, se cae, termina cayendo, ojito que tu hermana está muy expuesta, puede caer, y termina haciendo que cae Chomi, adiós, luego de borrador de la existencia, termina cayendo también tu hermano, y vamos a ver por ahí directamente el señor Kufra, que está muy pokeado, Davey que tiene que retroceder un poquito, y retrocede también el equipo de IGN para recuperar un poquito de lo que se había, mientras tanto Wang Wang haciendo lo suyo, haciendo lo prudente, ha rotado la línea de experiencia para limpiar, para tirar una línea y torre destruida, objetivo asegurado para los chicos de IGN, y directamente por aquí Hideki escondido en el bush esperando un momento para entrar, para conectar, empieza por ahí a querer limpiar, no va a congelar la línea, y Wang Wang que cada vez avanza más en la experiencia, y en la parte superior ya vemos por ahí posicionado Sunshine, mientras tanto por ahí Kufra queriendo dar un poquito de visión, le empieza a molestar a Chomi, le pega por ahí un hachazo, un boncazo a la cabeza a lo que se dice Kufra, ojito que le está pegando, entra directamente Joy, empieza a pokear un poquito con los tacheos, ulti, y cae David, adiós, y puede caer también, termina cayendo Freddy, termina cayendo también Kagura en la parte inferior, y una Wang Wang que está haciendo lo respectivo, está haciendo el pusheo, también se hacen las kills, mientras está torre destruida en la parte media, y ojito que hay
una pausa. Asimismo, mi querida Nate, tenemos pausa por ahora para saber justamente, seguramente tuvieron problemas de lag, es muy posible. Los chicos de Alter Ego que ya los había visto como que salían más tarde de lo que sería su nexo, así que vamos a guardar los 5 minutos que tienen y mientras tanto saludar a esa Mila Milanesa que llegó también al stream. Muchísimas gracias, hermosa, por siempre estar aquí. También le tenemos a Golden que dice Go Chomin. Estamos empezando a ver un juego tranquilo por ahí para los chicos de IGN que están empezando a meter mucha presión, pero para Alter Ego que le está costando poder reorganizarse en este casi mid-game, mi querida Nate. Sí, justo, Sagi, la están teniendo un poquito complicada los chicos de lo que sería Alter Ego, in-game, que lleva un juego bastante agresivo, bastante de pokeo, bastante de entradas. Hay muy buen posicionamiento por parte de Hilda y yo creo que en este momento lo que les funcionaría a Alter Ego es un poquito más de la estrategia de en cuanto al pusheo, los objetivos, porque ya en cuestión de daño la tienen bastante complicada, querida Sagi. Asimismo, están con una complicación interesante, pero recuerden que todo puede llegar a pasar en la Tierra del Amanecer y que esto no se acaba hasta que se termina. Ahora pillé también que acá tiene que decir día 5. Hola Mara, querido, ¿cómo estás? Vi que hiciste un hermoso trabajo el día de hoy, así que felicitaciones, sos un capo. Bueno, ella dice GPL día 5, porque sí, estamos en la fecha 5 de lo que sería la Guaraní Pro League. Mientras tanto, yo voy a guardar a ver qué me dicen los árbitros con respecto a lo que fue esa pausa. Una pausa que si está bien, ¿cómo le voy a decir? Si tiene las evidencias necesarias, está correcto que se haga, así que a esperar a ver. Dice, ok. Van a reiniciar el celular por problemas de lag, por ahí me están confirmando. Y de esta manera entonces vamos a guardar a que se completen los 5 minutos correspondientes justo para poder empezar nuevamente con la partida. Recuerden que es la primera partida del día, tenemos lo que serían los versus de hoy, que serían entre los chicos In-Game Name versus Alter Ego, recordemos que es un BO3. Luego tenemos Ikigai Sport versus Grey 59. Y por último a Raijin contra Chernobyl. Chernobyl, que es un escuadrón que la verdad no muchos lo conocían porque no se suelen inscribir a muchos competitivos, pero dentro de lo que sería mi canal ya estuvieron en la Puinandí y también hicieron mucho auge cuando habían ingresado. Así que están con todos los chicos de Chernobyl que hoy también van a estar trabajando. Por ahí también llega Misa que está diciendo llegué, perdone la tardanza, no te preocupes Misa querido. Avixan que también está por aquí. Hola, buenas noches mi querido Avixan. Y no sé Nate si querés saludar también de paso a todas las personas que ya se van sumando al stream. Nate, hola. ¿Será que me Perdona. Un poquito de problemas de conexión, pero aquí estoy, no te preocupes, aquí estoy contigo al orden para el desorden. Que esta liga, de verdad es que he visto mucha gente muy brillante en cuanto al competitivo en la Guaraní Pro League y la verdad es que es muy, para mí me da mucho gusto verlo, la verdad, el competitivo ahí por parte de Paraguay, me encanta verlo y me encanta que tú estés coordinando todo esto que es la Guaraní Pro League. Así mismo, y esto es el inicio nada más. Recordemos que estamos en la fecha 5, pero es la segunda semana recién y ya estamos a full con todo. Ayer llegamos creo hasta las 12 de la noche en mi país y la verdad que hoy tiene pinta de que también con todas las partidas que se vienen. Así que ahí le estoy avisando ya que solo les queda 1 minuto a los chicos. Y nos vamos igual, porque solamente tienen 5 minutos de reglamento. Así que ya están ahí, ya se los avisó. Los chicos que sí mandaron ahí su evidencia correspondiente, que tienen 80, sí, está bien. Un pin de 223 tenía la Kaura. Así que ahí ya lo están haciendo justamente. Y nos vamos con lo que respecta la partida nuevamente. Algo lindo y algo que hay que decirlo siempre es que nosotros hacemos todo de forma transparente. Eso quiere decir, ay, ojito que quedó matuvo mientras inmovilizado. Ya, ahora sí voy a proseguir. Eso quiere decir que los chicos envían sus evidencias sí o sí, ya sea por lo que sería WhatsApp o Discord, internamente la teléfono, Don David que ya no la cuenta, un Chonin que quiere llevar nuevamente la kill. Ojito con Maggie, ese tremendo asesinato doble que se termina
haciendo asesinato triple. Papá Insane, que está insano. De esta manera los chicos que quieren apretar mucho más presión en la zona de mid. Minuto 6 de la misma y Alter Ego está teniendo complicaciones porque ya han llegado justamente a sus inhibidores. Entra nuevamente la pasiva de la torre que termina explotando. Insane que quiere aplicar también un poquito de daño. Ya salen nuevamente todos los chicos de Alter Ego. Y por ahí la Kaura que está teniendo complicaciones, posiblemente por eso es el apuro sobre todo de tirar sus habilidades. Si bien sabemos que con esa primera puede llegar con la segunda a cesear, se apura un chiquitito y eso hace que se quede muy sobreextendida. Así que a jugar un poco más tranquilo, a pensárselo bien antes de hacer las jugadas. Y en la zona inferior, que no me percaté que Insane seguía haciéndose un festín de una manera impresionante. Se lleva a Ferjar al más allá y de esta manera Alter Ego que está teniendo complicaciones. Entra nuevamente con esto que ganó el Insane que se termina ya en el legendario. Ahora aplica también la última, el asesinato doble. Y Melissa que no la cuenta, se hace un asesinato triple nuevamente. Insane que quiere, pero llega también Kaura. Y ella le quiere agarrar el finalizado. Entra nuevamente, ojito con esto, muy tocado. Salta y se hace un maniac, papá. Insane que está insano. Y de esta manera IGN que se lleva ya lo que sería ese tremendo inhibidor de la zona de mid. Y entra nuevamente, ya están saliendo David que quiere defender. Quieren llegar ya a lo que sería la primera victoria de esta partida. Pero les toca retroceder porque ya sale toda la escuadra nuevamente de los chicos de Alter Ego, mi querida Nate. Así es, directamente los chicos de Alter Ego que la tienen bastante difícil. Han pedido inhibidor medio. Esto puede ser crucial para ellos. Tienen que defender muy bien. Y ojito que los chicos del equipo de lo que sería IGN terminan siendo que retroceden un poco. Se esconden tras el push. Y vamos a ver que por ahí hay ulti de lo que sería Xavier. Y ojito que tenemos el bufo. Y lo están haciendo rápidamente los chicos de lo que sería IGN. Están robando un poquito la jungla del enemigo. Y directamente se posicionan para el lore. En este momento los chicos de Alter Ego que están manteniéndose muy atrás, limpiando la línea. Y los chicos de IGN que directamente quieren asegurar este lore empiezan y ya lo tienen. Y ojito que tienen este lore, eliminación del lore para los chicos de IGN. Y el equipo de Alter Ego que en este momento la tiene bastante complicada. Agarran directamente aquí, se la empiezan a pokear. Ojito que entra, todos le pegan, pero llega el equipo a respaldarla. Entra Joy con lo que serían los dasheos y termina siendo que está conectando a su vida Ferdi. Pero ojito que la Kagura se quedó muy atrás, termina cayendo. Ay, la inmovilización de lo que sería el Xavier y termina llevándose a alguien en último. Ojito que puede caer alguien más, termina siendo que logra retroceder y es full nexo. Esto está haciendo full nexo. Y ojito, termina siendo un GG para el equipo de IGN Sagi. Tremendo GG para lo que sería IGN, la victoria de esta primera partida. Y las complicaciones de lag, chicuelos, hay que decirlos, las complicaciones de lag que imposibilita a los chicos justamente de Alter Ego de poder reorganizarse y tratar de llegar un poquito más al late. Pero recordemos, chicuelos, esto es solamente la primera partida, esto es un BO3 y Alter Ego todavía tiene la oportunidad de llevarse la victoria. Minuto 9 de lo que sería tiempo de batalla, 25 para IGN, 1 para los chicos de Alter Ego. MVP de Insane que termina 12-0-2 en lo que respecta a la misma. Así que por ahí, chicuelos de Alter Ego, no se me agüiten, no se me bajonen, que esto recién ha iniciado y por ahí estamos hablando de que los chicos están dando lo mejor de sí para llevarse lo que respecta a las victorias. Así que vamos a invitar rápidamente a los chicos tanto de IGN como también de lo que sería Alter Ego para así dar inicio nuevamente a esta segunda partida del primer encuentro. Bienvenido Gil, ¿cómo estás? Creo que no, por ahí si están mis mods que pueden por favor hacer lo siguiente, ya saben. ¡Wow! Ahora sí, buen casteo, dice Echo de Blue, muchísimas gracias. Y Víctor, que también está entrando, bienvenido, mis queridos. Espero que les guste lo que sería la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Nate, ¿qué te pareció esta primera partida? Hay una partida muy intensa en donde realmente se vio el nivel de la Guaraní Pro League, como siempre te lo vengo diciendo. Es que de verdad traer un nivel los chicos que es espectacular de ver, hasta me quedo sin palabras. Como jugadora es que yo me los topo y yo corro, la verdad. Son equipos muy buenos. Se disfruta ver bastante sus equipos. La partida estuvo muy dominada por el equipo de IGN y esta es la oportunidad de Alter Ego para a lo mejor mantener una composición diferente, corregir errores y no sé, quizá abrir un paso a otra partida más.
Así mismo, porque pueden llegar a empatar y si llegan a empatar nos vamos a lo que respecta el BO3. Así que dice, loco, este casteo se escucha muy profesional. Muchísimas gracias, Víctor, gracias por la buena onda. Les recuerdo que están escuchando a Ersaki Games junto con la hermosísima de Nate, casteando la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Así que sean todos bienvenidos a lo que sería esto tremendo competitivo. Así que chicuelos, espero que se queden y compartan con nosotros. Recuerden que pueden seguirme también en mis redes sociales, estoy como Ersaki Games. Y bueno, no sé, también tenemos grupos de WhatsApp de la comunidad de Aratiri para que puedan entrar también ahí sin drama. Que no es solo Paraguay, porque veo un boliviano y un mexicano. Te explico, Fernando. Lo que pasa es que los chicos se suelen poner banderas de otros países y luego ya se cambian una vez gratis y después la siguiente ya no es gratis. Entonces por ahí le cuesta diamantes volverse a cambiar. Entonces, como esta es una liga profesional paraguaya, al momento de la inscripción, todos aquellos que tenían justamente banderas de otro país me tuvieron que pasar su DNI o su CI para poder inscribirse. Recuerden que el premio para el primer lugar es de 1.000.000 de guaraníes, así neto, y para lo que sería el segundo lugar tendrían $30. Así que vamos a ver qué está pasando en el chat. Dice de mudate porfa. Ya se mudó, creo, así que tranqui. Tenemos ban de Eve y Lunox y también falta el otro ban, mi querido Fer. Espérame un ratito. Fer, que ya me acepta que ya está para otra partida. Me encanta este muchacho, bien rápido. Hola Viper, ¿cómo estás? Bienvenido. También tenemos ahí, recuerden que también está el comando de redes sociales. No me acuerdo nomás cómo era. Estoy ahí en modo de no me acuerdo. Esperen, voy a acordarme. Y bueno, tenemos ya los bans correspondientes: Eve y Lunox, Lapu Lapu y Glue. Así que vamos a pasar ya esto al staff. Ahí está. Por favor. ¿Cómo? ¿Me invitas, por favor? Sí, tranqui, no voy a enviar todavía. Pero está bien que me avises. No, está bien que me avises. No, es que una vez le dejé a Mapa afuera. Está súper bien que me avises porque si no yo me olvido. Ahí está, creo que ya entraste. Ya está. De esta manera creo que Fer, que ya nos dijo go, Sunshine que también. Y nos vamos a la fase de baneos y piqueos nuevamente. Cuando quieras, mi computadora hermosa. Ahí está. Tenemos ya lo que sería baneo de los chicos de Alter Ego, que tienen la opción de hacer el primer pick y primer baneo, o en este caso ya tercero, para ser sincera. Así que tenemos a Krakio, que está pensando cuál va a ser la mejor opción. 10 segundos le quedan y Mart se queda completamente fuera de la partida. IGN, que ya tiene la primera partida ganada, está pensando en manos de Sans cuál va a ser la mejor opción, porque en un early game pudieron llegar a cerrar la partida anterior. Ojito con eso, que queda completamente baneado. Mientras tanto, calla con esa supresión en la ulti, que no lo quieren ver a esta tremenda águila en la tierra del amanecer. Y David, que tiene que ahora seleccionar cuál va a ser el cuarto héroe baneado, que termina siendo justamente la Pikachu Joy, que queda completamente fuera, Nate. Así es, banear a Joy, muy buena decisión por parte de este equipo, porque vimos una Joy muy brutal y de por sí Joy es un campeón que está en meta, así que banearlo es una de las mejores opciones. Y vamos a ver que Insane en este momento tiene directamente lo que sería el siguiente baneo para su equipo, y que terminan baneando una carry, una campeona que viene muy fuerte, una heroína que está pokeando bastante y que ahorita en el meta actual está muy potente, viene muy recio. Y directamente los chicos de Alter Ego, que en ese momento tienen su primer piqueo, parece que lo están pensando, están decidiendo por ahí. Tenemos puestos libres como por ejemplo Leomord, otros picks que también pueden ser muy molestos. Y ojito que hablando de Leomord, terminan sacando a Leomord, justamente suben a lo que sería tu hermano, tu hermana, tu hermana. Y ojito que se viene el primer y segundo piqueo para el equipo de IGN, Sagi. Tu hermano, tu hermana y tu hermana. Ay, mi querida, no pensé reírme, la verdad. Tenemos a IGN Sunshine, que dice: ahora me toca a mí traer a ese tremendo de lo que sería el sustain, porque sí hay que decir que Fredrin se lo caracteriza por tener excesivo sustain, aguante dentro de la partida. Sans, que opta nuevamente por su Hayabusa a su servicio para representarlo dentro de la tierra del amanecer. Y por ahí Krakio, que dice: voy
voy a llevar nuevamente al CC activado que tiene justamente este Kufra. Y Matuo que termina sacando al tremendo de Clean, porque la caballerosidad ha muerto, pero él va a revivirla. Hideki que por ahí tiene que seleccionar su mid correspondiente. Lo estamos dando un Cecilion. Por ahí que quieren ir a un late game si llegan a sacar a un Cecilion, porque sí, se lo considera de esa manera, pero Atlas estaba libre y Atlas ha sido piqueado. ¿Y por qué en el tercer pick? Porque ahora pueden banear a un Digi, y así mismo, papá, el anti-CC, el polluelo caracterizado de Divaguero, queda completamente fuera de esta tremenda partida. Recordemos que ya sería el primer encuentro de la noche, segunda partida de lo que sería este sábado, fecha 5 de la Guaraní Pro League, y la gatica saltarina, como dice mi querida Mapita, queda completamente fuera y se pierde la posibilidad de ver a Link en una falda. Así que mi querida Nate, vamos a pasar nuevamente con la fase de piqueos. Así es, nuevamente con la fase de piqueos, y en esta ocasión el cuarto pick para lo que sería IGN. Y han baneado directamente a la gatita que le gusta el mambo, y ahora nos muestran al buen Brody, al buen Ozuna, como dijeran por allá. Y finalmente Insane con un close para lo que sería el Brody con la línea de oro. Y ojito que ahora viene el cuarto y el quinto piqueo para el equipo de Alter Ego, que en ese momento lo están pensando. Todavía no vemos lo que sería la línea de experiencia ni tampoco el mid laner, así que hay que esperar qué campeones van a traer para esta selección. Y directamente tenemos campeones meta también libres, tenemos por ahí también libre. Y ojito que directamente nos empiezan a mostrar lo que sería un Padán para la línea de experiencia y de línea media, parece que todavía no lo tienen muy claro. Y ojito que finalmente una Vexana que puede ser muy molesta con ese 6 y el combo en ulti, y directamente el último piqueo para el equipo de IGN, que en este momento nos empieza a mostrar lo que sería el maguito. Nos muestra por ahí una Lunox, una Changue, una Esmeralda, podría ser Esmeralda Mid, y ojito que directamente por aquí nos muestra también un Cecilion muy poquero y una Selena que está en primera selección. Ojito farsa, nos están mostrando una gran variedad de campeones y skins Sagi, mostrándonos que en la Guaraní Pro League hay gente pudiente. Así mismo, mi querida Nate, tenemos entonces todos los héroes seleccionados por ahí, cambiando y cambiando skin para mostrar justamente todo lo que le ha dado Papi Montune con todas sus recargas. En 9 segundos vamos a dar inicio a esta segunda partida del primer encuentro de la noche. Recordemos que estamos en la fecha 5 nada más, y que esto es un todo contra todos. Así que tenemos ya de parte de Alter Ego a David con Vexana, Krakio con Kufra, Ferjara con Badán, SCPI, tu hermano con Leomor, y Matuo con Clean. ¿Qué tenemos por IGN? Por parte de IGN tenemos a Chupmi con un Atlas, Hideki con Lilia, también tenemos a Hayabusa a manos de Sans, por ahí Fedrin a mano de Sunshine, y también tenemos a Insane con lo que sería este Brody muy poquero, y falta poquito para entrar a la Tierra del Amanecer para ver cómo se van a desenvolver estos equipos en esta segunda partida entre lo que sería Alter Ego e IGN, una partida que se viene bastante interesante, y ya falta poquito, querida Sagi. Asimismo, falta poco para dar inicio a esto. Recordemos que ya tienen la primera victoria los chicos de IGN, y de esta manera, bienvenidos sean todos a Mobile Legends. 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. Vamos a decir eso. Así que ahí está, ya están llegando cada quien en sus respectivas líneas. Por ahí está ya Chomin dando un poquito de visión. Hideki que también está tranquilo campeando, va a empezar a pokear. Recordemos que esa Lilia tiene la opción justamente de un early mucho más ventajoso al poder adquirir tanto la habilidad de su primera y su segunda, así que va a poder limpiar mucho más rápido. Por ahí también tenemos una rotación interesante a lo que sería la zona justamente, pero en realidad se van a quedar. ¿Por qué? Porque el caminante del río va a salir en breve, y de esta manera los chicos que empiezan justamente, entran nuevamente Krakio que tuvo que usar su parpadeo, entra nuevamente el agujero con David que está tocado, Chomi que ya quiere la terminadera sangre, de esta manera Krakio que también quiere sobreextenderse, y Sans que se termina llevando la kill. De esta manera los chicos que ya hacen en el minuto 1 2 kills correspondientes a la partida a favor de los chicos de IGN. En la zona inferior tenemos nuevamente por ahí madrazos entre Sunshine y Ferjara, donde la ventaja la tenía, pero en la zona superior tenemos a IGN que está muy tocado, Insane, y le toca salir rápidamente, y no contaba con la astucia de Matuo, que casi se lo termina llevando, y rápidamente le toca volverse para poder corresponder a lo que sería su maná y su vida, mi querida Nate.
Así es, quería Sagi, pero las cosas por la parte media parece que van a entrar. Por ahí está Chomi muy cerquita, empieza a pokear directamente a lo que sería la Vexana. Davey que termina siendo pokeado un poquito, sin embargo tienen que retroceder los chicos. Parece que van a hacer una rotación para lo que sería gankear a Clean. En ese momento empiezan a molestar, parece que se iban, sin embargo quieren pokear un poquito a lo que sería Vexana. Y ojito que Haya quiere entrar por lo que sería Clean y termina siendo que retrocede, no se sobreexpone de más. Y en la parte media, las cosas porque termina siendo que Hideki se carga la Vexana. Hasta Dios, hasta luego, como que hasta Dios, hasta luego le dijeron adiós a Vexana. Y ojito que por ahí Hideki está intentando limpiar la línea y por aquí también tenemos a lo que sería el tanque esperando un momento para entrar, pero también por otro lado tu hermano está esperando ahí para entrar también. Y ojito que lo ven, lo saben, los conectan, la agarra con el pony con todo y termina cayendo a manos de Sans, tu hermano. Y ojito que por ahí la tortuga, los chicos de IGN, los primeros en posicionamiento, se posicionan para hacer la tortuga y ahora dicen directamente los chicos del equipo de Alter Ego. Parece que no se lo van a impedir, no les importa la tortuga en este momento, lo van a hacer. Objetivo asegurado para lo que sería el equipo de IGN, que aprovecha el momento y saca la tortuga. Y directamente por aquí Insane molestando bastante Matu, puede caer, termina cayendo, ni ayuda necesito. Y ojito que llega el equipo a respaldar al Tedeo que está molestando ahora Insane. Lo agarran en ulti, lo ultean y termina cayendo a manos de Davey. Le ponen un emote y le dicen hasta luego papu. Y aquí en la parte inferior tenemos por ahí también Pokémon por parte de Ferjaras, que termina cayendo a manos de los chicos de IGN. Sagi, terminan cayendo a manos de IGN, pero ojito, que está completamente diferente la partida. Chomin que está dando un poquito de visión en la zona también de la línea de experiencia. Tenemos a Ferjara que quiso entrar justamente, le aplica la ulti, no le agarra a nadie en la zona también de la tortuga. Ojito con esto nuevamente. Chomin que quiere dar un poquito de visión, congelado quedó Crackeo que no se quiere sobreextender. Matu que también quiere aplicar un poquito de lo que sería pokeo desde lejos. Están todos escondidos dentro del bush, 3 contra 3. ¿Será que vamos a ver una tremenda TF o no? Por ahí se están consumiendo las esperanzas los chicos. Entra nuevamente Alter Ego que quiere. Entra la segunda también y la primera la ultea también tu hermano. Ojito con esto, Turdido quedó Insane que ya no la puede contar. De esta manera se lleva Leo por la primera kill de lo que sería. Entra nuevamente la ulti. Por ahí Vexana que quiere aplicar un poquito de pokeo. Le aplica la zona de frente y sí, porque asesinato doble. Y Hideki que se termina llevando a Matu al más allá en la zona inferior, que se termina haciendo también un asesinato triple. Ese CPI que se hace una asesinato triple y los chicos que empiezan a presionar en la zona superior del mapa. Tu hermano que está justamente ahí, David que le toca volverse rápido a lo que sería su nexo. Pero hay que decir que nuevamente ojito con Crackeo, va aturdido, Chomin que también lo está. Y por ahí Insane que le dice a no ser hambriento papá, a regresarte porque si no te me llevo a casa. Y Crackeo que por supuesto ya no la pudo contar con esa sobreextensión. Sunshine en la línea de experiencia que está teniendo un poquito de ventaja en contra de Ferjara, pero Ferjara que también sabe hacer lo suyo, así que le entra aturdido, lastimado, le baja la vida, pero no lo suficiente. Nuevamente el daño, se están dando madrazos tranquilitos. Y en la zona superior tenemos a un Brody encontrándose con Matu. Ojito con esto, está muy sobreextendida también ahí la pobre de Vexana, a la cual la envían rápidamente a lo que sería ese tremendo necro que Hideki que está tocado, Hideki que le toca y no tiene más su ulti, así que termina haciendo mega asesinato. Matu que llega, Sans que no la cuenta y Crackeo que termina reclamando la kill de Chomin. De esta manera los chicos que se llevan la tortuga y esta TF que hace a Alter Ego despertarse. 7 kills para Alter Ego, 10 para los chicos de IGN, Nate. Así es que llega Sagi 5 con 19 de partida y ojito que empiezan directamente los chicos del Alter Ego a asegurar lo que sería esta torre de mid y termina siendo que ya la derribaron, pero en la parte de arriba el Brody Insane haciendo lo suyo, bien insano también limpiando líneas y parece que el equipo de Alter Ego va por él, lo quieren alcanzar, sin embargo por ahí ya está Brody en el bus, pero parece que no huele el ganqueo, ahora sí que lo leo, ojito que se tiene que usar portamedio para salir y termina siendo que logra salir, pero aquí vamos a ver que quieren sí o sí la kill, sin embargo parece que Vexana no se va a meter, se lo va a exponer. Y en la parte del bush, Chomi muy escondidito por donde saldría la tortuga. Por aquí está muy escondido en lo que sería el bush. Y ojito que por ahí también está Lilia. Y ojito que los agarran. Son 4 versus 2 y agarran a Hideki. Adiós esa pobre Lilia. Le quitaron hasta los zapatos. Y bueno, termina siendo que tiene que retroceder el
el señor Chomi, y ojito que por la parte de experiencia, Insane, que está molestando bastante a Fer, termina siendo que se carga a Fer. Hasta luego a ese Badán, que pobrecito lo que le están haciendo, y en ese momento parece que quieren entrar tu hermano y el Craxio. Vamos a ver que directamente Insane retrocediendo, no entraron, no se pusieron, pero en la parte superior vemos a Matu muy solito, pero ojito que lo agarra Sans en la ulti y termina haciendo que se lo despacha en un taquito palambre. Y ojito que en la parte media vemos a lo que sería Vexana molestando bastante a Lilian, termina haciendo que Hideki también está solamente limpiando. Llega Sans, llega por ahí Sunshine y le empiezan a pokear, la dejan a mitad de vida, tiene que retroceder la Vexana porque le han dado unas buenas mordidas. 14 segundos para que salga la siguiente tortuga, Sagi. 14 segundos para que salga la siguiente tortuga, quitando nuevamente la zona superior del mapa, porque por ahí Fergara, que casi se lo lleva Sunshine, y le toca salir nuevamente en la zona inferior, que tenemos también TF, pero a ver qué termina pasando. Lutea también atrás, otro quito con este, entra nuevamente a la ulti, también que se termina llevando a este también León. Insane que se hace una racha de asesinatos y de esta manera se terminan llevando la kill en la zona inferior del mapa. Vexana que está llegando desde lejos, David que quería aplicar, pero Chomin que se da cuenta, entra también Sans que quiere persecuir, perseguir. Mezclé dos palabras entre persecución y perseguir. Si eso no es inventar nuevas cosas para el diccionario de Mobile Legends, por favor no me llamen, porque Crackyon hace tremenda iniciación. Entra también la ulti. Ay, le toca a Hideki gastar esa ultimate también para regenerar su vida y revolverse en el tiempo. San que quiere entrar aterrorizado, San que no la cuenta. Casi, papá. Y Hideki que está complicado. Matuvo que se termina llevando la kill. Sane que se hace una vendetta activada. Entra nuevamente atrás con la ulti. Sane que quieres tú, lastima. Ojito con esto que aplica también la primera. Un poquito, asesinato doble, le entra nuevamente, asesinato triple. ¿Será que es Maniac? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Esto qué va a ser? ¡Es un Maniac, papá! ¡Maniac tremendo! Insane que está que arde, Insane que es tremendo, Insane que está insano. Y va en la zona superior. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Lo cuenta o no, papá? Esto es un legendario, nada más le dice el juego. Y a Insane le arde el interior porque quería su Savage Nate. Y a mí también me arde el interior porque parecía un Savage y terminó siendo un legendario. Y ojito que por aquí en la parte de lo que sería el blue del equipo de Alter Ego empiezan a robarlo directamente, ya lo tienen, se lo saca Lilia. Ojito que quiere llegar directamente a lo que sería el señor Kufra a molestar, sin embargo le están robando bastante jungla. Ojito que el equipo de IGN empieza por allá a pokear, saben que está en el bush el equipo de Alter Ego y directamente se empiezan a dispersar un poquito más. En la parte de lo que sería experiencia está directamente Insane, que nuevamente está molestando al pobrecito de Fer. Ojito que Fer está tirando la ulti, sin embargo llega lo que sería el señor Chomi, lo remata, le dice hasta luego, papá. Y ojito que por aquí en la parte superior también tenemos a un Hayabusa que está pushando, pero lo que se pone intenso es la TF que se viene, la TF que está entrando. Ay, el pony salvaje, la ulti de Sana se pegan con todo, puede caer, termina cayendo Insane. Y ojito que puede caer alguien más, papá, vamos a ver quién cae directamente Sunshine, hasta luego, puede caer Matu, termina cayendo Matu. Hideki que se lo truena, Hideki que se termina tronando a ese pobrecito de Sunshine. Y vamos a ver que por aquí mientras tanto Chomi que se acerca, Chomi que sabe que está ahí tu hermano, ojito que lo pokea y llega Hideki, empieza muy pokeramente a molestarlo, puede caer, le está quitando bastante vida, se mete bajo torre y terminan despachándose a tu hermano. Y ojito que termina siendo que los chicos empiezan a limpiar la línea y rápidamente retroceden. Chomi, señor Barras, puede caer Chomi, termina haciendo que lo cae, lo parpadea, se va a vida de top global Chomi, el que no se va es Hideki, si se va, me cerró la boca y termina yéndose también el equipo de IGN, que sabe en qué momento retroceder. El que entra ahora es el señor Hayabusa, que directamente va a robar un poquito de la jungla, quiere ultear por allá a alguien, termina siendo que no, termina siendo que conecta un poquito a Fer, sin embargo retrocede, nada más va por la jungla, no quiere conflicto, no quiere problema, está muy solito en terreno peligroso y termina siendo que retrocede. Mientras tanto Kufra por ahí intentando dar un poquito de edición. También vemos a Chomi por ahí muy cerquita, ojito que van a entrar, quieren entrar a por la kill, ojito que puede caer, termina cayendo tu hermano, puede caer también el señor Kufra, que está muy sobreextendido, termina siendo que ultea, pero no ultea nada, ultea al aire, termina siendo que Hideki lo borra del mapa, le borra hasta el sistema
sistema operativo del teléfono. Y ojito que Hideki está limpiando la línea. Y mientras tanto, Chomi que quiere entrar, Chomi que no conecta muy bien el pokeo y tiene que retroceder. Insane que se pone muy enfrente. Y la ulti que deja muy tocado a Matusagi. Matuo que tiene que volver rápidamente al nexo, ya que él es el que va a poder limpiar las oleadas de forma mucho más rápida. Por ahí los chicos de IGN que van a estar esperando lo que será el minuto 12. Aturdido quedó Ferjara que quiere aplicar un poquito de daño. Sonja que le quiere decir también hasta dónde, si sabes que no hay tanto daño. Entra nuevamente Sansa que quiere ultear. Ojito que se termina llevando la torre, le ultea a Ferjara. Ferjara que le tiene complicada, Ferjara que ya no la cuenta. Entra nuevamente Matuo que está completando el daño. Le aplica la venganza, eliminación. Y Sonic que se termina llevando a David. Ojito con la TF que sigue nuevamente, se necesita todo doble. Entra lo que Krakio con la ulti. Y tu hermana que quería seguir por el lado quedó Ojito con la ulti también. Atlas que se lo lleva y Sunshine que reclama la kill. Y Sonic que se hace también la torre. Asesinato doble de Sunshine. Y esto es directo porque es aniquilados. Todo Nexo. Y de esta forma se reclama el GG. Victoria para IGN In-Game Name que se lleva la partida, papá. Impresionante los chicos Alter Ego que dio vuelta, hizo una remontada impresionante, pero al final empezaron a jugar nuevamente los chicos de IGN en conjunto y llevándose así esta segunda victoria de la partida, Nate. Así es que Yatsagi, muchas felicidades a IGN que se lleva la segunda partida. Y bueno, los chicos de Alter Ego que han aguantado bastante bien, sin embargo pues no han logrado ganar esta partida. Y nada, muy bien jugado por ambos equipos, el nivelazo que traen y tomen todas las partidas perdidas como una experiencia más de aprendizaje y continuar creciendo. Denle para adelante, chicos de Alter Ego. Asimismo, recordemos que esto recién inició, es la segunda semana de la Guaraní Pro League Tierra de Campeones y eso quiere decir que la tabla de clasificación se va a seguir moviendo, así que no se me agüiten, chicuelos, no se me bajonen, que todo puede llegar a pasar en esta hermosísima tierra del amanecer. Recuerden que esta liga en el formato de todos contra todos es para saber cuáles van a ser los 6 escuadrones que van a pasar al formato Upper Bracket y de ahí ya proseguiremos con las eliminatorias, así que para que sepan, comprendan cómo es el formato del torneo. Y voy a buscar primerito a mi querida Nate para que después no me digas, Agui, no te olvides de invitarme. Así que rápido, Nate que ya está ahí también entonces. Y vamos a ver la siguiente partida de esta tremenda noche. Y si mal no recuerden, chicos, hay que decir, IGN fue el primer campeón de la Punandi Champions, que fue el primer torneo que había organizado dentro del canal con $50 de premio. Lógicamente patrocinado por GMX, la mejor casa de torneos en todo lo que respecta a América. Y para que sepan, hoy estoy con la preciosa de Nate, que también es caster de la misma marca. Mi querida Nate, saludale please a toda la gente que nos está viendo. Hola, ¿cómo están? Está aquí nuevamente, como siempre, gracias por traerme por acá. Y un saludo a todo el chat que está por ahí hypeado con las partidas que están ahorita justamente mencionadas, patrocinadas por nuestro sponsor GMX Gaming, la mejor marca de torneos de toda la TAM. Así mismo, mi querida Nate. Y bueno, ahora tenemos a los chicos de Ikigai Sport versus Grey 59. Grey 59 e Ikigai Sport, que ayer Grey perdió su invicto, básicamente. Ayer dejaron de estar en el número 1 y ahora están con hambre de victoria. Ikigai, que ayer ganó su primera partida y que quieren seguir acumulando victorias, así que vamos a ver qué termina pasando en este tremendo segundo encuentro de la noche. Mientras tanto, yo estoy viendo, ahí ya está Mr. Pombero, ya le voy a agregar los chicos de Grey 59 que tienen que ingresar ahorita. Y recordemos que Ikigai Sport tiene lo que sería el primer pick. Mientras tanto, dice por ahí, ¿por qué no le usan al Dairod o a alguien con mucho daño para la skill y uno en línea de oro? Darks, en teoría los chicos tratan de hacer lo mejor que pueden con respecto a las composiciones que tienen o que practican dentro de sus escuadrones. Hola mi querido Lancer, ¿cómo estás? Bienvenido. Lancer que ya llegó también, está también Sunshine, dice la mejor casa de electrodomésticos del país. Sunshine, yo sé muy bien porque yo también me quise decir de esa manera y me reí mucho
muchísimo. Iba a decir la marca de la empresa, Breeze tal cosa, la mejor casa de electrodomésticos del país, y me terminé riendo. Así que estoy medio loca el día de hoy. Hola mi querida, entonces los chicos que se van sumando al stream, y por ahí hay 1598 puntos. Interesantes los puntos y las votaciones. ¿A quién están votando los chicos? Yo también quiero votar y a mí no me deja, bajón. Bueno, recordemos que tienen 10 minutos para que vayan ingresando. Grey59, que está de a poquito. Y también los chicos de Ikigai Sport. Marco, que ya está. Freeze también. Vamos a invitar a los chicos rápidamente. Tremendo lo de hoy. Son 2 escuadrones que, te comento, Nate, Grey59 es uno de los escuadrones que más se conoce dentro de todo lo que respecta a Paraguay, al igual que Ikigai. Ikigai ha llegado 2 veces a la semifinal de lo que sería la Puinandi Champions, que son los torneos que yo hago entre semana básicamente, y quieren llevarse la victoria esta vez, así que vinieron con todas las ganas de salir campeones. Y Grey59, que también ya tiene su trayectoria dentro del competitivo Paraguay, y que por ahí también son excesivamente buenos, así que incluso creo, si mal no recuerdo, en uno de mis casteos pude gritar el primer Savage de todo mi casteo, justamente con uno de los chicos de Grey59, que es I'm Scream. Así que por eso es que yo al menos los conozco muy bien a los chicos y los estimo mucho, tanto a Ikigai Sport como a Grey59. Así que vamos a ver, están ingresando. Galaxy Hero, que también ya está. A Ikigai, que le falta uno. Mientras tanto le doy la bienvenida a la gente que se va sumando. Facha, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias ahí por la primera intervención con esa cara. No sé si es cara de cansado o cara de... Pero bueno, vamos a ver. Hola Longenius, ¿cómo estás? Bienvenido. No, Mr. Ale, ese sería ya el segundo versus, ¿sí? Ya me está diciendo dito los puntos. Dice Van Vive Galaxy, dice por ahí Longenius. A ver, ¿qué van a hacer los chicos? También está entrando. Vamos, Galaxy, dice Facha. Por ahí ya está trayendo toda su... ¿Cómo que se dice? Su hinchada, los chicos de Grey59. Para ser más específica, a Galaxy Hero, porque ahí están justamente los chicos. Y falta uno en Grey. Falta un 1 en Grey, así que vamos a guardar lo que sería ese último. Recuerden que tienen solamente 10 minutos para poder ingresar a la sala. Y mientras tanto, para agilizar todo el tiempo, ahí está, ya entró John. Vamos a preguntar lo que serían los baneos antes de pasar a lo que respecta la fase de baneos y piqueos, valga la redundancia. Bienvenido a todas las personas que se van sumando a ver lo que sería el segundo encuentro de la noche entre los chicos de Ikigai Sport versus Grey59. ¿Quién se va a llevar la victoria en este enfrentamiento? 2 grandes escuadrones paraguayos que quieren llegar con la gloria y sumar muchos puntos a lo que sería su escuadra. En parte de las chicas de Ikigai Sport tenemos a Fredrin y Lin como baneos rápidos de esta partida, y ahora faltan los baneos de los chicos de Grey59. Así que vamos a esperar, vamos a ver qué terminan haciendo los chicos, y de esa manera vamos a esperar. Ya están 5, dice. Está bien, mi querido, necesito los baneos. Así que me faltan los bans de lo que serían Grey59, porque ya tenemos los de Ikigai Sport, que sería Fredrin y Lin. Así que mientras yo ya voy anotamos esto también, chicos, para que después en la fase de baneos y piqueos no pase nada y no nos olvidemos de absolutamente nada, que es lo importante. Baneen Argos, el Galaxy lo rejuega, dice los genios. Eso es hacer trampa, querido. Tenemos también ahí que dice: me caes muy bien, jaca, viva Haikyuu, dice José Alejandro. Así que chicos, no se olviden que si quieren formar parte de toda esta hermosa comunidad, pueden entrar también al grupo de WhatsApp de AraTV, que estamos ahí siempre, o seguirme también en mis redes sociales. Estoy como Arsagi Games. Ahí sí ya muestro fotos, subo macanadas mías, de mis animales y lógicamente de la Guaraní Pro League Tierra de Campeones.
No sé, Rex, si me podés ayudar. Ahí está, ya está. Ya me pasó justamente Pixel lo que serían los baneos. Tenemos a Joy y Glue. Así que tenemos ban de Fredrin y Link, Joy y Glue. Si nos vamos, si me ponen el go correspondiente, nos vamos a lo que sería la partida. Y ya vamos a hacer lo que respecta el segundo encuentro, primera partida de esta noche. Así que a ver, que ya tienen todo listo los chicos de Ikigai. Faltan los chicos de Grey 59 por ahí. Justamente, van que tira emoji. A ver, los chicos que están ahí muy tranquilitos esperando justamente. Ahí ya me dice Van que sí. Y faltan los chicos de Grey 59, Frisk, Galaxy y Mr. Pombero que den el ok. Y nos vamos a lo que respecta la fase de baneos y de piqueos de la partida. Recordemos que esto es a 5 bans, eso quiere decir que 2 ya se han hecho de parte de ambos escuadrones y estamos aguardando justamente a que los mismos inicien. Así que dicen los chicos, Galaxy nació paraguayo, pero es más argentino que el dulce de leche, dicen por ahí. Ojito con lo que andan diciendo del Galaxy por ahí. Salió Rock Marco. Entró en Scream. Ok. ¿Nos vamos o no nos vamos, chicuelos? Necesito el go correspondiente. Porque el tiempo pasa y solamente Grey falta que pongan justamente su go. Así que chicos, necesito que pongan go. Y si le pueden decir al árbitro que ya está pasando el tiempo y que por favor inicien ya mismo, porque si no se va a terminar dando la victoria a un escuadrón, los que sí ya tienen todos listos. Así que ahí está, ya me ponen go justamente y nos vamos, mi querida Nate. Nos vamos, querida Sagi, a ver esta siguiente sección de piqueos y baneos. Y bueno, para empezar vamos a ver que por aquí los chicos de Ikigai es que en esta ocasión tienen el primer baneo y termina siendo que lo están pensando bastante. Klaus, que en este momento tiene que decidir por su equipo este baneo. Hay campeones muy metas en esta temporada y hay bastantes campeones con daño, pero vamos a ver si van a decantar por algún campeón meta o si directamente algún main. Y ojito que terminan bloqueando a Valentina y se viene el siguiente baneo para los chicos de G59, que en este momento parece que Galaxy Hero es quien tiene en esta ocasión el siguiente baneo y parece que lo está pensando bastante. 12 segundos más para finalmente ver que van a banear. Ojito que quedan 9 segundos, hay que esperar, no hay que precipitarnos y directamente un mago muy meta en esta temporada, en esta season. Y ojito que por aquí se viene el siguiente baneo para los chicos de lo que sería Ikigai. Y en este momento Haka que tiene el siguiente baneo y termina baneando Kaya, un campeón con mucha supresión, querida Sagi. Asimismo, mi querida Ned, un campeón con demasiada supresión, no lo quieren tener en contra los chicos de Ikigai Sport y Grey 59 que está viendo ahora que van a terminar baneando. Así que vamos a dar la espera justamente para ver quién termina sacando y terminan sacando justamente a Carry. Muchísimas gracias por esa tremenda raizesota que llegó y bienvenidos sean todos a la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Tenemos ya a lo que sería justamente Carry e Eve totalmente fuera. Y también tenemos a lo que sería Valentina con Kaya. Viper que tiene que ser la selección de su héroe. Ojito con eso que va a ser Lapu, lógicamente. Viper que termina piqueando a un tremendo Lapu. Y Mr. Pombero con Frisk que justamente tienen que ver ahora qué héroe van a terminar sacando para representar a lo que sería los chicos de Grey 59. Así que Mr. Pombero que todavía tiene 15 segundos junto con Frisk que tienen que justamente ver qué héroe van a llevar y para hacer contra ese tremendo Lapu quieren llevar a ese tremendo dragonzuelo al Yuson que va a estar andando en modo dragón en toda la tierra del amanecer y Mr. Pombero que termina sacando también a un tremendo Kufra que es de los tanques más piqueados en todas las 5 fechas que hemos visto de la Guaraní Pro League. Ojito con los chicos de Ikigai que por ahí Klaus está mostrando una esmeralda con esa tremenda skin, pero quiere también sacar a una Lunox, está mostrando por ahí el baiteo y bueno, sobre todo un lindo desfile de modas de todos los magos que tiene y por ahí los mares del sur que se hacen presentes dentro de lo que sería justamente la partida. Y tenemos nuevamente doble mago en lo que respecta el squad de los chicos de Ikigai Sport. Haka que opta por traer a la Lunox y Klaus que va a traer a la tremenda de la chica del agua, la Cadita justamente. Grey 59 por ahí, Freeze que está mostrando a mi main favorita, la
farsa justamente que tiene un daño impresionante, pero al final optan por subir a Iron Scream, permitiendo así traer a ese tremendo Cloud con Dexter, mi querida Nate. Así es, suben a un Claw a manos de lo que sería Iron Scream y se viene el tercer, bueno, en realidad lo que sería el quinto baneo para lo que serían los chicos de G59, que en este momento lo están pensando y finalmente van a Granger. Adiós de la tierra de Marcel Granger, y se viene ahora sí el quinto baneo para lo que sería el equipo de Ikigai, que en esta ocasión, irónico, está en manos de Van y parece que lo está pensando bastante. Todavía hay campeones que pueden ser muy molestos. Yo siento que por aquí 5 segundos más, 4, falta poquito para finalmente ver que van a terminar baneando. Y ojito, que han baneado al mago favorito de Sagi. Adiós a farsa. Y se viene en la sección de piqueos nuevamente para lo que sería G59 en esta ocasión. John con el cuarto piqueo. Todavía no vemos por aquí a lo que sería el jungla o el mago de esta composición de los chicos de G59 y directamente sacan un Faramis, Sagi. Faramis en la partida, eso quiere decir que Grey59 opta por Faramis Smith y de esta manera ya les toca piquear los dos últimos héroes a los chicos de Ikigai Sport. Kelmi Blaze con ese que está mostrando por ahí Dairot. ¿Será que leyó el chat antes de iniciar? Por ahí que decían, ¿por qué no sacan Dairot, que tiene mucho daño? El early es su ventaja justamente. Y al final tenemos 3 segundos en lo que respecta a la pantalla. Y sí, papá, traen un Dairot y también van con ese tremendo de Harit. Eso quiere decir que todo va a cambiar aquí. No sé quién va a ir mid. No sé, bueno, posiblemente Klaus vaya a recorrer. No le veo a una Lunox o a un Harit como recorrer. Sé que Kadita sí tiene esa gran posibilidad. Y por ahí yo le pondría a Haka de mid y a Van de ADC. Así que a ver qué termina pasando. Por ahí están mostrando también un Gusion John que quiere también seleccionar su héroe. A ver qué termina. Y así mismo John que saca a un tremendo de Gusion. De esta manera tenemos equipo completo para todos los chicos. Y se están cambiando, papá. ¿Qué va a pasar? ¿Será que sí? ¿Será que no? Ay, Viper que me termina baiteando. Por ahí quería mostrar nada más que tenía la Collector y ya le pasa nuevamente a Kelmi Blaze. Y John con esa tremenda esquina. Así que de parte de los chicos de Ikigai Sport tenemos a Haka con Harit, Van con Kadita, Kelmi Blaze con Dairot, Klaus con Lunox y Viper con Lapu Lapu. ¿Qué tenemos por parte de Grey59, Nate? Por parte de Grey59 tenemos un club a manos de Iron Scream. También tenemos por aquí a lo que sería Faramis a manos de Frix. Vamos a ver que por aquí Gusion a manos de John, Kufra a manos de Mr. Bombero. También tenemos a un Chuson a manos de Galaxy Hero. Unas composiciones bastante interesantes, pero yo diría que peculiar en cuanto a lo que es Ikigai, porque realmente estamos viendo mucho daño mágico. Y ahora sí, sean todos bienvenidos a la tierra del amanecer. Y directamente los chicos empiezan a mover cada uno a su línea, cada uno a lo suyo. Pero cuéntame, Sagi, ¿cómo ves esta partida que ya va iniciando? Así mismo, como lo estabas comentando, mucho daño mágico. Demasiado daño mágico. Y como les dije por ahí, Kadita que posiblemente vaya a recorrer. Así mismo, papá, Kadita va a recorrer, Lunox va a ir de mid y Harit va a ir a la línea de ADC. Por la parte ya tenemos ganqueo a la línea justamente de oro que entra nuevamente por Haka. Haka no la tiene que salir rojito, con eso que le toca rápidamente retroceder porque le habían quitado un poquito más de la mitad de vida. El caminante del río que va a salir en breve y los chicos que ya están preparados para poder llevarse ese pequeño objetivo. Los chicos de parte de lo que sería Grey59 no se molestan en llegar. Y por ahí John que está haciendo tranquilito en su red. Le toca a Dairot también moverse para poder llevar a su objetivo. Y en la zona de mid todo empieza a ser un poquito de pokeo, un poquito de lastimarte a vos, lastimarme a mí. Le atraviesa a Klaus el daño también. Y por ahí el John que quiere trabajito con Van entra nuevamente el agro transportado. Ya le empiezan a molestar. Entra nuevamente Viper también que quiere molestar en esa zona. Y le toca retroceder porque se iban a sobreextender demasiado. Minuto 1 con 22 de la partida en la tierra del amanecer.
ser que empiece a hacer ruido. John que quiere llevarse ese cangrejito de oro rápido para poder conseguir su level 4. Y Viper que quiere molestar a como del lugar. Por ahí que queda también un poquito libre ese tremendo lagarto, así que se lo va a hacer. Y en la zona inferior tenemos ganqueo nuevamente. Entra nuevamente Haka, ojito que ya está llegando Kelmy Blaze también. Van que se termina posicionando para hacer. Y Klaus que está ahí tranquilito. Mr. Popero que quiere regresar. Entra nuevamente Klaus con la segunda que quería limpiar. Así que se dan cuenta que hay que rotar rápidamente porque en 7 segundos va a salir la primera tortuga de esta partida. En 2 segundos nada más vamos a dar inicio a esto porque sí o sí va a haber TF en este tremendo objetivo. Johnson que se prepara, ya tiene su level 4. La tortuga que es un poquito molestado. Ojito con John, Klaus que no la cuenta. Primera sangre, John que se termina llevando la kill de una manera impresionante. Llegué justito con la cámara para poder observar esa tremenda entrada que le permite a John llevarse la primera kill de esta partida, Nate. Primera kill de la primera kill de la partida. Y ojito que por aquí quiere entrar directamente Bombero. Y ojo que entra, está molestando bastante a lo que sería Carita. Terminación que eliminación. Ojito, tortuga asegurada para lo que sería el equipo de los chicos de Grey 59 que asegura la tortuga, pero sigue la TF. Quiere sí o sí la sangre. Y terminación que Viper tiene que parpadear para salir. Los chicos de lo que sería Grey 59 que vienen bastante hambriados, parece que todavía no cenaron. Y en la parte de lo que sería oro empiezan directamente a molestar bastante a lo que sería Imscreen. Y ojo que tiene que salir corriendo porque lo que pega Haka es impresionante, señores. Ese Harry que está siendo muy molesto para el ADC. Y directamente entra el ulti y termina siendo que solo es para limpiar. Tiene que retroceder. Y ojito que viene Mr. Bombero. Se acerca también Frix y vamos a ver que por ahí están esperando también un poquito ahí. Retrocediendo en este momento directamente lo que sería el señor Faramis. Y en la parte inferior los chicos del equipo de Ikigai que se posiciona a limpiar por ahí un poquito lo que sería la jungla. Van que está muy cerca. Tenemos una tortuga que se aproxima poco a poco. Y en el guardeo del río directamente John que ya lo asegura. Mientras tanto Kelmy Blaze que está por ahí intentando robar jungla el equipo de Grey 59. Entra con todo Mr. Bombero y termina siendo que lo pokean. Tiene que retroceder. Y el equipo de lo que sería Ikigai muy juntito, ya muy posicionado para la tortuga. Ojito que por ahí tenemos una daga de Gushon. Quieren molestar a Van. Klaus que está esperando en las sombras. Haka también muy juntito, también tiene que retroceder por ahí. Kelmy Blaze y retrocede. Tenemos 37 segundos para que aparezca la tortuga de la partida, querida Sagi. Entra nuevamente, ojito con la ulti de luz, que la Lunox se escapa por poquito, que casi la aplica el combo completo en la zona inferior que está tocado. Haka que entra nuevamente, ojito con Van que tiene que solo defenderse. Aplica también la ultimate, petrificar activado. ¿Será que sí? Lo logró por ahí la cadita, pero John que se termina llevando la kill. Van que también reclama, Haka que entra nuevamente, la vendetta activada. Y de esta manera 2 kills también para los chicos de Ikigai Sport. 3 para lo que sería Grey 59. Y por ahí el Diveo que quieren entrar justamente contra Galaxy Hero. Y por ahí Viper que termina cortando líneas rápidamente. La tortuga que ya va a salir, así que la rotación que se siente justamente en la tierra del amanecer. Recordemos que estamos en el minuto 4 con 40 de la partida. 3 kills para los chicos de Grey, 2 para los chicos justamente. Entra nuevamente, ay, Kelmy Blaze que quiere agarrar a John. Entra nuevamente Viper, aturdido quedó. Ojito con John que no la cuenta. Y Viper que se termina llevando la kill. Entra nuevamente, ojito con Galaxy Hero, quiere aplicar un poquito de combo. Entra nuevamente, le toca salir, ahora transportado. ¿Será que se escapa? ¿Será que no? Ya no puede. Y de eliminación tremenda Galaxy Hero que dice vendetta, papá. De esta manera el marcador que vuelve a tener una kill en ventaja para los chicos de Grey 59. Mientras tanto Kelmy Blaze que está haciendo con Haka la tortuga. Mr. Pomero que ya llega, también llega Van. Se puede llegar otra kill. Mr. Pomero que está solito. Entra nuevamente, le toca gastar lo que sería el parpadeo. Y se escapa, papá. Se escapa por poquito, mi querida Nate. Por poquito, pero ahora que parece que quieren entrar a por él. Es decir, Haka que se está pokeándole bastante. Ojito que hay que está molestando bastante a lo que sería ese Harit. Y termina siendo que retroceden ambos. Pero en la parte media no dio tiempo ni de avisar y directamente entran los chicos, empiezan a molestar por ahí. Están bajando ya directamente Klaus nuevamente. Vamos a ver si quieren agarrar a alguien, vamos a ver si quieren agarrar modo luz de lunas para salir. Y ojito que puede caer Mr. Pompero, termina cayendo. Ojito que puede caer alguien más, agarran directamente y mandan a dormir a John. Y vamos a ver que Fix se tiene que salir con todo porque lo están agarrando. Lo agarran hasta el ataque, termina siendo que cae a manos de Klaus. Y vamos a ver que Klaus está queriendo pokear también a Imscreen. Ojo que lo ve, le empiezan a pokear bastante. Harry que entra directamente a molestar y tiene que retroceder. Está contra la espalda y la pared. Tyron que entra con todo. Puede caer y termina cayendo a manos de lo que sería Klaus. Y pusieron rápidamente esta línea. Kelmy Blaze que empieza a robar la jungla. Mr. Popero, John entrando. Directamente molestan a Van.
Van que tienen que usar todo para salir y ojito que entran a por él en ulti. Termina siendo que era ulti también de lo que se le caída. Termina cayendo John. Ojito que lo han intentado hacer. Han intentado ir para por Van y termina siendo que le salió el tiro por la culatra a los chicos del equipo de Grey 59, Sagi. Grey 59 que está empezando a sobreextenderse demasiado y a tirar ultis así porque sí, porque hay que tratar de calcular un chiquito mejor, así como que Viper no calcula el daño que tiene justamente Scream. Entra nuevamente, que tengo Mr. Bombero, aturdido quedó, la aplica también y le toca saltar con ultimate para poder evitar que se lo lleven. En la zona superior tenemos a Galaxy Hero enfrentándose a Kelmi Blaze y la presión que se empieza a sentir. Y esto es algo interesante, por ahora tenemos una rotación de lo que sería Galaxy Hero le tiene que aplicar un poquito de modo dragón y después le explico lo que sería la rotación porque si no nos escapa. Galaxy Hero que apenas se va y los chicos que empiezan a rotar de a 3. Este es el famoso 1-3-1 y por ahí la Lunox que empieza a soportear la zona justamente inferior porque Viper tenía complicaciones en la línea, así que ya la tenemos ahí también esperando a ver la tortuga para ver quién se lo termina haciendo. Y Grey 59 que está empezando a tratar de sobreextenderse y sobre todo tratar de hacer combos que le permitan llevarse la kill. Entra nuevamente ojito con la ulti, que también tiene que el Mi Blaze que se queda muy sobreextendido, no lo contaba John que se termina llevando la kill. Le aplica también la ultimate de Sefaramis para tratar de dar otra vida. Van que tira, se ha activado, ultea y papá se lo quiere llevar a Frija como del lugar. Entra nuevamente Viper que quiere ultear nuevamente, la del daño, Galaxy Hero que quiere ulti de luz activado, Galaxy Hero que se queda sobreextendido y Haka que reclama la kill. Entra nuevamente ojito con Haka que quiere seguir, John que termina haciendo la vendetta, Cloud ya no la cuenta. Entra nuevamente la ultimate y Haka que está sobreextendido, Haka que quiere pokear, Haka tiene asesinato doble y sigue y Viper que le roba el asesinato triple y se termina llevando a Mr. Bombero al más allá. Esto ya está llegando al minuto 8:20 de la partida. Un lore que no es mejorado, pero es lore en fin. Entra nuevamente Screen que casi se lo lleva Haka, papá Haka que tiene que escaparse por un pelito. Esto es papá la Guaraní Pro League Tierra de Campeones, Grey 59 versus Ikigai Sport. Ikigai que ya se está haciendo este lore, un lore no mejorado, pero un lore que puede llegar a ayudar con lo que sería todos esos minions para pushear, mi querida Nate. Si es que el Sagi aseguran el lore directamente a los chicos de Ikigai, es lo que puede ayudar bastante a apoyar. Y ojito que por ahí está Fix, los Cloud empieza a pokear un poquito. Ojito que también está muy cerquita a Galaxy Hero. Los chicos están muy juntitos y en este momento por aquí Viper esperando que alguien se le cruce. Y Mr. Pompero que es el primero en cruzarse, le empieza a pokear, empieza y molesta también por ahí. Cloud muy cerquita, directamente por ahí Carita esperando que alguien se asome también en un bush. Todos están en un bush esperando que alguien se cruce y directamente entra Cloud, entra John, lo que le pokea, señores, la mitad de vida, pero entra directamente Viper a defender. Ojito de vida cayendo, termina cayendo la Lunox. Adiós, por Titánico de modo luz Pusadín y agarran a John. Hay una venganza por parte de Viper que le dice adiós por matar a mi Lunox. Entra Carita en ulti, se están pegando con todo, termina siendo que Carita se carga a Fierce y también a lo que sería Galaxy Hero, doble kill, doble asesinato para Carita y ojito que tiene que salir Mr. Pompero porque los chicos del equipo de Ikigai están avanzando con bastante fuerza. En la línea media empiezan a limpiar y las cosas se mantienen otra vez nuevamente calmadas porque directamente los chicos de Ikigai vienen arrasando en la partida y el lore que ya salió hacia la parte inferior y está avanzando de poco en poquito va a ir. Y ojito que digamos a que Johnny quiere entrar, agarra directamente a lo que sería Haka y termina diciendo que lo borran. Fierce que puede caer, asesinato doble para Haka. Pobrecitos que quieren entrar por Haka y Haka le responde muy bien. Y ojito que directamente no importa que sean full daño mágico, es que la están rompiendo los chicos de Ikigai. 10:22 de partida y el marcador 17-8, querida Sagi. 17-8 y por ahí estaban preguntando qué significa pokear. Y la verdad que yo podría decir que pokear es como pegar de a poquito, hacer daño así cada tanto, pero decir se hace daño de a poco se puede entender como que hace poco daño. Entonces decimos pokear para que se entienda que en una ráfaga de momentos se está empezando a pegar. Aerotransportado, ultea la cadita y va
Van que casi se lo lleva. Mr. Pomero que le erra la ulti. Klaus que se escapa por ahí. Haka que está muy bien posicionado desde lejos haciendo el daño en lo que respecta acá a los chicos. Que bueno, hay que decir que Haka está 5-0-8. Si no lo finalizan, va a estar complicada la partida. John que le tiene que gastar la retri en 27 segundos. Ya la va a volver a tener. Y por ahí la cadita que regresa rápidamente a su nexo para poder regenerar un poquito de vida. Impresionante lo que sería este segundo encuentro de la noche. Primera partida de este versus. Así que ya tenemos a John rápidamente haciéndose su blue. Y los chicos de Grey 59 que están teniendo complicaciones en lo que respecta a las torres, puesto que solamente le quedan los inhibidores. Mientras que el equipo de Ikigai todavía tienen torres completas. Así que por eso es que lo vemos siempre presionar las 3 líneas para evitar que las líneas sean pusheadas y se terminen llevando en cualquier momento lo que sería una torre. Entra nuevamente, Viper que está sobreextendido, le toca gastar la ultimate para salir nuevamente de ahí. Klaus que ya llegaba a soportear a Lapu Lapu, le aplica nuevamente la segunda, entra también modo ocultar, Van que no se la contaba, entra nuevamente la pasiva, le toca salir nuevamente a John que no sé si quiere sobreextender, la pasiva de Van que le permite regenerar un poquito de vida nuevamente, y Haka que está tranquilo por ahí. John que quiere focusear a Haka como de lugar porque sabe que es importante que pueda finalizar, y por ahí la ulti de oscuridad de Klaus que le permite hacer ese lore, y Haka se termina llevando. Mr. Pomero que quiso entrar nuevamente, ojito con esto, le toca también salir la TF que sigue, Haka que se lleva un imparable, entra nuevamente Faramis con la ultimate, entra modo dragón, ojito con esto, petrificar, asesinato doble, silenciado, quedaron por ahí, finalizado, Freeze papá que se termina llevando la kill de ese tremendo de Haka. De esta manera van a tener que defender un lore mejorado porque ya estamos en el minuto 12:44 y el lore que viene por mid, el lore que viene a cabecear de repente y con muchas ganas para llevarse ese inhibidor. Así que los chicos de Grey 59 que quieren interceptar a ese lore a como de lugar para evitar que le dé tremendo cabezazo a ese inhibidor de mid que ya está tocado. Ya está llegando también por ahí Galaxy Hero que quiere aplicar un poquito ya de daño, y Iron Scream que está tardando pero que ya volvió nuevamente, así que él se prepara, Lord, y pega tremendo cabezazo que casi se termina llevando ya lo que sería ese inhibidor. Le sigue con el daño, ya el inhibidor que cae, Mr. Pomero que no se contaba con el dañazo que tiene justamente Klaus, y esto que sigue por ahí, Scream que ultea, le toca salir nuevamente, el Lord que ya cae, el Midlace que está tocado, ya tienen los chicos lo que sería la inmortalidad correspondiente, y de esta manera la defensa que por ahora sigue intacta en lo que respecta a Grey 59 porque el nexo está ahí. Entra nuevamente Bamba que quiere que sobreextendido, papá finalizado que no se la contaba por ahí la cadita con ese stun, y Galaxy Hero que dice a dónde Haka, a dónde, y por ahí Klaus que quiere hacer la vendetta, entra nuevamente la última, ojito con eso que le costa, le quitan lo que sería la inmortalidad, y Klaus que tiene que salir de ahí, le aplica nuevamente el modo de luz activado, le van a hacer la persecución correspondiente, Klaus que no se la cuenta, le aplica la segunda, y Freeze que se reclama la clean. De esta manera los chicos que están haciendo una remontada de esta manera, pero a favor todavía tienen 7k de oro los chicos de Ikigai Sport, mi querida Nate. Efectivamente, mi querida Sagi, también las torres están intactas aún. Ya están un poquito más pokeadas, pero vamos a ver que por aquí las torres siguen intactas. Y vamos a ver que por aquí John intentando robar a jungla, Viper que está por ahí, Viper que va bajando, Viper que quiere agarrar a Galaxy Hero, le empieza a pokear, ay, le da unas buenas largas y tiene que retroceder Galaxy Hero. Mientras tanto, vamos a ver que por aquí en la parte superior tenemos a un Tyrant que está intentando salir de ahí porque directamente se iba a meter a contra un jungla y contra Cloud, y termina haciendo que retrocede, empieza a limpiar la jungla poco a poco. En la parte media, muy juntitos los chicos de Grey 59 y están esperando nuevamente que los minions avancen para entrar. Quizá tienen que defender ya directamente, no tienen 2 inhibidores y tienen que hacer de todo para no perder esta partida, porque conforme vayan entrando los chicos con minions es que puede ser determinante para esta partida. Y ojito que por la parte media están todos muy cerquita, como viéndose a lo lejos, pareciera que se pudiera armar un coliseo en la parte media. Sin embargo en este momento se empiezan a mover nuevamente. Ojito que tiene que limpiar también lo que sería el señor Galaxy Hero en la parte media, mientras que el Faramis en la parte inferior. Y vamos a ver que por ahí Cloud muy cerquita del Lord. También hay posicionamiento ya por parte de lo que sería el señor Kufra y también de lo que sería el señor Gushon. Y ojito que por aquí empiezan a querer limpiar, directamente se va a limpiar lo que sería Gushon para mostrar que no está en el Lord, mientras que hay Scream estaba por ahí intentando pokear un poquito lo que sería el Lord, piquear. Ojito estaba intentando pokear por ahí un poquito lo que sería el Lord, y ojito que los chicos quieren entrar, quieren verse en el bush, ven que no hay nadie, tienen que suceder por ahí un poquito. Mientras tanto los chicos de Grey 59 escondidos en el bush de enfrente. Viper que ya los ve, Viper que empieza a pokear un poquito por ahí, lo pokea a él, lo agarra con todo y
bastante, tienen que retroceder. Ninguno de los equipos se quiere meter a lo que sería Lore en este momento. Por aquí ya lo inicia Einstein, parece que lo están iniciando poco a poco. Lo van a baitear un poco para que los chicos del equipo de Ikigai se acerquen. Y directamente a Mr. Pompero, que quiere entrar por ahí a ver si hay alguien. No hay nadie, empiezan a pokearse así que más toqueteo de parte del equipo de Ikigai, que agarra la ulti de Kadita, pero ulti de Faramis para contrarrestar el daño. Termina cayendo Viper. Ojito, que entra directamente también a por Klaus, el señor Galaxy Hero. Y ahora van por lo que sería el señor Calvin Blaze. Lo tienen a poquito, ulti de Dairon. Termina siendo que le pega bastante a Fizz, se lo termina cargando. Lo tienen contra la pared al pobrecito y termina siendo que le quitan revivir. Y hasta luego, Calvin Blaze. Mr. Pompero que se queda ahí parado viéndolo con desdén. Y los chicos de Grey 59 que tienen el lore a su favor y puede ayudar bastante a esta partida, incluso a una remontada, Sagi. Impresionante, minuto 17 de la partida. Los chicos de Grey 59 que empiezan a presionar. Ojito van transportado, van que quiere ultear. ¡Papá la ulti! Impresionante, Haka que se termina reclamando la kill. Y por ahí le hacen gastar la inmortalidad a Haka. Impresionante, por ahí la aerotransportada de Kadita. Pero el Lord ya está llegando, lo interceptan. Por ahí quieren llevar un poquito de ventaja. Esto era más que nada para poder pushear. Y Grey 59 lo sabe, así que no se molestan en acompañar al Lord y rápidamente se llevan esa primera torre de la zona de mid. Lo quieren agarrar, ojito, le petrificar, ultimadamente Bamba que se quiere llevarla. Uy, Freeze que está tocado, Viper que se termina reclamando la kill y quiere seguir a Galaxy Hero. Entra nuevamente, ojito con el daño, le toca salir ahí. Y John por su parte que quiere acompañar a lo que sería ese Cloud, rápidamente termina cayendo de la torre de la línea inferior. Y de esta manera los chicos de Grey 59 que se van despertando y sobre todo remontando la partida. Solamente hay diferencia de oro mínima y por ahí a John le toca salir rápidamente porque no contaba con el dañazo que tenía Viper, justamente que estaba esperando a que alguien caiga, en esa trampa. Impresionante lo que está viviendo en la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Minuto 18 de la partida, 23 kills para los chicos de Ikigai Sport, 15 para los chicos de Grey 59 y una diferencia en oro de casi un K nada más. En la zona inferior tenemos a Van que estaba dando un poquito de visión y Klaus que ya se está reagrupando nuevamente. Mucho daño mágico decían por ahí y de esta manera se empieza a sentir también la defensa que se están haciendo los chicos. Vamos a poner por aquí mientras tanto lo que se están armando cada quien para que tengan en cuenta. Mr. Pombero que está campeando, John que también está en el bush esperando a que alguien haga un pequeño paso en falso y así llevarse una kill que podría ser bastante ventajosa para lo que sería. Entra Ojito suprimido, pero se congela, no contaba con eso. Y Freeze que se termina llevando la kill de Van, papá, impresionante. A todos nos dejaron con la boca abierta. El focus a Cloud que se congela, pero no es suficiente, se queda solito Viper que tiene que salir de ahí, le aplica un poquito de corrida, parpadeo, Galaxy Hero que lo quiere a cazar y al final lo dejan tranquilito. Haka que está empezando a pescar un poquito de primera, un poquito de daño, no se quiere sobreextender y Lord que ya está llegando, el Lord aparecido, minuto 18 de la partida y los chicos de Grey 59 que se lo están haciendo rápidamente, no van a poder ir Ikigai Sport porque están con menos y el soneo es impresionante, le están dando vuelta la tortilla, pero recuerden chicos, todo puede llegar a pasar en esta hermosísima tierra del amanecer y esto no se acaba hasta que se termina. Estamos entrando en el minuto 20 de la partida, en breve va a salir ese Lord que va a ir con todo y contra todo justamente para por favor empezar a hacer más daño, pero recordemos que Ikigai tiene lo que sería una Lunox que se la considera como la mata tanques justamente de la línea de mid. ¿Con qué? Con esa ulti de oscuridad que puede borrar en un santiamén a lo que sería el Lord. Ya está llegando la oleada roja que se empieza a sentir en la tierra del amanecer. Esta Guaraní Pro League, tierra de campeones que está empezando a tomar color rojo vivo por ahí. ¿Por qué? Porque se siente lo que sería a los chicos aplicando una tremenda presión en las tres líneas, en lo que sería el Lord solito en la zona superior y mientras tanto todos van acompañando en la zona inferior a lo que serían los minions para así tratar
tratar de llevar los inhibidores. En la zona superior tenemos TF entre Calm Blaze y Galaxy Hero. Internamente el daño. Ojito con eso que quiere llevar a ese Lord a como de lugar. Quiere imposibilitar a que el Lord llegue. Y Calm Blaze está solito. Entra nuevamente. Le van a hacer gastar la inmortalidad. ¡Ay, ay, ay! Tremendo disparo y salta. John que quiere agarrar. Aplica nuevamente lo que sería su daño. Por ahí Scream que también se quiere llevar la kill. Scream que se termina llevando a Viper. Galaxy Hero que entra bajo el nexo. Calm Blaze que no la cuenta nuevamente. Lord que tiene vida todavía. Y empiezan a sentir la presión. Ay, Frisk nuevamente que entra. Quiere aplicar un poquito a primera. Por ahí los chicos que empiezan a hacerle mucho daño. Klaus que rápidamente le lastima con esa la ulti de oscuridad. Entra nuevamente el CC activado de la cadita. Le quiere traer nuevamente. John que quiere aplicar todo su combo. John que no se quiere sobreextender. Tampoco todavía queda el inhibidor de la zona de mira. Así que por ahí los chicos que ya no tienen tampoco inhibidor. Le toca limpiar rápidamente porque la torre ha sido destruida. Y así tenemos 66k de oro para Ikigai Sport, 72 para los chicos de Grey 59 y defensa hecha para Ikigai. Así es, corazón, querida Sagi. Ojito que los chicos de lo que sería el equipo de Ikigai la está teniendo bastante difícil en este momento, porque el equipo de Grey 59 parece que directamente ha despertado, ha tenido el sacudón y se ha despertado, y los chicos están empezando a hacer lo prudente. Ya vemos que directamente solo tienen lo que sería el nexo, mientras que para los chicos de lo que sería el equipo de Grey 59 tienen un inhibidor todavía, inhibidor superior, y ojito que directamente empiezan por aquí a limpiar las líneas. Parece que el equipo de Ikigai no se va a separar. Vamos a ver que por aquí los chicos muy juntitos, pero quizá el tener full daño mágico casi full daño mágico les está afectando bastante. Y vamos a ver que por aquí quieren limpiar su línea, tienen que hacer lo suyo. 11 segundos más para que ver el siguiente Lord de la partida y ver que los chicos de Grey 59 ya están posicionados. Parece que en ese momento lo van a iniciar por ahí, esperando un poquito lo que sería en el soneo. El Kufra, Mr. Pompero, que directamente ya ve a Carita, la empieza a molestar, le empiezan a pokear con todo. Parece que lo quieren sí o sí. Carita que está molestando bastante, y ojito que puede caer Haka, termina siendo que cae Haka. Hasta luego, Haka. Querían ir a por el Lord y termina siendo que muere uno del equipo. Y vamos a ver que por aquí Viper que está sobreextendido. Ojito que lo ganan con todos los que empiezan a molestar. Termina siendo que retrocede ese equipo que lo respalda. Mientras tanto, Cloud haciendo lo suyo, dejando el Lord a mitad. Y vamos a ver que ya llega directamente John a Screen, que está muy poquito. Parece que es momento de que retroceda un poco. Ojito que directamente John asegurando junto a lo que sería el tirador. Y vamos a ver que quieren entrar. Y entra Mr. Pompero con lo que sería una buena ulti. Calm Blaze que la está sufriendo, la sufre también Pan. Hasta luego, un sushi bien rico lo hicieron. Y ojito que va directamente los chicos a pokear. Y vamos a ver que entra Screen. Se termina encargando al señor Screen Viper, que lo hizo bien genial. Y directamente John que cobra venganza y termina siendo que lo aniquila. Por ahí Klaus con lo que sería el congelar. Y vamos a ver que logra salir a muy poquito. Y los chicos de Grey 59 muy tocados. Y llega de regreso Klaus, empieza a pokear. Puede caer, están muy pokeados, no hay cómo pushar. Vamos a ver que entra Galaxy Hero el ulti con el dragón. Ojito que empiezan a moverse bastante a John que puede caer, John que gusta revivir. Termina siendo que cae Finn, cae también John, cae también Galaxy Hero. Y termina siendo que esto es un GG, señores, para el equipo de Grey 59, Sagi. Grey 59 que se lleva la partida. Segundo encuentro, primera partida. Y se terminan llevando la victoria los chicos de Grey 59. Impresionante. Una partida que la tuvieron ganada en el early los chicos de Ikigai, pero que Grey le dijo: papá, tenemos un poquito de late y mucha defensa. Así que de esta manera se terminan haciendo la victoria. Pero recordemos, esto es un BO3. Todo puede llegar a pasar en la Tierra del Amanecer. Y ahora nos vamos a una segunda partida. Por su parte tenemos lo que respecta a tiempo de batalla de 24 minutos con 16 segundos. 27 kills para los chicos de Ikigai Sport, 22 para Grey 59. MVP de Haka de Hadrian, justamente con un KDA de 8-3-11. Y MVP ganador para I'm Scream, que se termina llevando un KDA de 3-4-10. Tremenda la primera partida, la verdad que sí. Así que vamos a rápidamente irnos a la sala, justamente, valga la redundancia, con las mentes personalizada, para así poder invitar nuevamente a los chicos de Ikigai y también a los chicos de Grey. Mi querida Nate, ¿qué te pareció esta partida? Wow, ¿qué te puedo decir? Una partida muy buena.
de repente Ikigai le jugó bastante en contra. El tener tanto daño mágico creo que les afectó bastante a la hora de la partida. Y Grey 59, que en algún momento parecía que su final estaba cerca, sin embargo logran remontarla. Y de verdad es que nuevamente te repito, Sagi, yo sé que lo estoy repitiendo todas las veces que vengo a tu canal a castear, pero es que de verdad qué nivel se siente aquí en tu canal, en tu canal y en esta liga, en la Guaraní Pro League, y es impresionante de verdad. A ver cómo lo manejan en esta ocasión los chicos en esta siguiente partida, que es una oportunidad para aprender rápidamente a lo mejor en cuanto a la composición, y terminan cambiando algo los chicos de lo que sería Ikigai, quizá para redimirse un poco de esta primera partida que de verdad el equipo de Grey 59 lo hizo espectacular. Y vemos que en el último TF que hubo con este Lord, directamente se fueron a por las kills, olvidando completamente que estaba entrando un Lord anexo, y esto también jugó súper en contra, y directamente los chicos de Grey 59 que se llevan esta primera partida. Así mismo, mi querida Nate, se llevan la primera partida, y mientras tanto que estoy esperando que ahí John baje y que se ponga con sus compañeros, porque a él no le va ahí arriba, él no tiene que estar ahí arriba, Johncito. A Johncito, que en breve le vamos a decir que por favor bájese de ahí, señor. Y dice Horacio, que ya está empezando nuevamente. Por ahí le vemos también a Tono. Dice, no deben ir 3 magos, hay muchas desventajas. Lo que pasa, mi querido Tono, que en el early games, hay que hablar así, en el early, tener de repente 3 daños mágicos puede dar una ventaja en la partida, pero tienen que terminarla en early. ¿Por qué? Porque después, una vez que cuando empezó el finalizado, justamente, ahí ya empezaron a perder la ventaja que tenían los chicos de Ikigai, y ya empezaron a armarse pura defensa, y de esa manera pudieron contrarrestar ese dañazo que tenían los magos en lo que respecta el early contra el late game. Así que lo voy a sacar a John si es que no se pasa ahí abajo. Porque sí, tiene que ir ahí. Mientras tanto vamos a preguntar ya los bans para los chicos. A ver, van. Vamos a pedirle a John que baje. Si le pueden decir a los árbitros que le digan. Ahí tenemos ya a la Lunox y a Glue. Ahí ya bajó. Falsa alarma, no le digan nada a John, ya está. Johncito, si estás viendo, no te preocupes. Entraba mi modo ansiedad nomás porque estabas todavía ahí arriba. Por ahí dicen también, nunca pensé decir esto, pero si yo era legalmente, dice Yagami. ¿Qué pasa? Esa Pikachu activada, dice por ahí también. A ver, los chicos que están ahí baneando. Tenemos Van Lunox y Glue. Vamos a ver qué banean los chicos de Ikigai Sport. Gracias, Animaru Precioso, por sí preocuparte acá por las casters. Dice que por favor tomemos agua, mi querida Ney, que no nos olvidemos. Ocupamos. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos ya van de Lunox y Glue, Fredrin y Carrie. Así que vamos a ver si nos vamos. Go. Cuando digo go me vas a acordar la música de Power Rangers. Sí, güey, yo estaba pensando en eso. Go, Power Rangers. Sí, yo también estaba con eso recién. Es cosa así, ¿verdad? Por ahí están diciendo también que ya se está uniendo la hinchada de Raijin. La Nate dice, se unió a la hinchada. Nate, ¿qué andabas escribiendo vos en el chat? Dice, no tengo contexto, pero yo también que... ya entendí. Ahora pillé, mi querida Nate, la más imparcial. Yo quería jugar. Está bien, te voy a invitar a que juegues con nosotros uno de estos días. Ojito. Sí. Sale el Nate de la Guaraní Pro League. Entra. ¿A mi mudanza? Sí, yo creo que sí. Tenemos Go, entonces recordemos los baneos. Tenemos Van Lunox y Glue, Fredrin y Carrie. Nos vamos a la fase de piqueos y baneos nuevamente, mi querida Nate. Así es, querida Sagi, otra vez a una partida más. Segundo enfrentamiento entre el equipo de Ikigai y Grey 59. Y vamos a ver que en este momento el tercer piqueo para lo que serían los chicos del equipo de Grey 59 y termina siendo un Kaya, un campeón con bastante supresión. Ya lo he dicho muchas veces, pero es que de verdad la supresión de Kaya es súper molesta. Y vamos a ver que por aquí, por Ikigai, su tercer baneo a manos de lo que sería Salmi Blaze. Así que también lo está pensando bastante para el equipo de Ikigai, lo están resolviendo por ahí. Y finalmente una IP baneada, querida Sagi.
es totalmente baneada y por ahí se siente que el control de masas no es tan bien visto en esto. ¿Por qué? Porque es muy molestoso con la ralentización y el breve stun que te da al momento de aplicar la pista de baile. 7 segundos nuevamente y Freeze que termina sacando a la tremenda Pikachu activada a la Joy que queda completamente fuera y es uno de los de los héroes que tienen música cuando activa su ulti. Para mí eso es hermoso. Esta Leonin que está que arde en la tierra del amanecer y que desde que llegó ha sido completamente baneada o piqueada. Haka que tiene la opción justamente de seleccionar el cuarto baneo para su team y sacan a lo que sería una Valentina, la copia ultis que queda completamente fuera, mi querida Nate. Si es hasta luego, le dicen a Valentina y lo que serían los chicos de Grey 59 en este momento solucionando su primer piqueo a manos de lo que sería Galaxy Hero, que en este momento parece que está pensándolo bastantito. Quedan 10 segundos para ver finalmente cuál será el primer piqueo para los chicos de Grey 59. Me falta poquito y directamente un Justo. Nuevamente veremos al dragón en la tierra del amanecer. Y para los chicos de Ikigai, primer y segundo piqueo a manos de Viper y Klaus, que parece que en este momento lo están pensando. Vamos a ver cómo van a manejar en esta ocasión la composición. Vamos a ver que Klaus termina siendo que piquea a Faramis. Y mientras tanto Viper que le está pensando un poquito más. Quedan solo 10 segundos y parece que lo está ahí decidiendo Viper con un Lapu Lapu, querida Sagi. Así mismo, mi querida Nate, tenemos nuevamente el Lapu Lapu en manos de Viper y Iron Scream y Mr. Pombero que tienen que seleccionar ahora sus héroes. ¿Por qué así? Porque ya tienen a lo que sería el combatiente, que es ese Yusong, y Mr. Pombero por ahí que está mostrando una Kai. Iron Scream, que recordemos que es el ADC, vuelve a sacar un Cloud. Ojito con esto, 6 segundos quedan. ¿Será que sí? ¿Será que no? Terminan subiendo a John con ese tremendo Link y Mr. Pombero que asegura al panzón panda favorito el Akai en esa tierra del amanecer. Y que el Mi Blaze ahora 23 segundos tiene para seleccionar a su héroe. Recordemos que él es el jungla de los chicos de Ikigai Sport. Y por ahí está pensando a ver qué va a terminar piqueando. Y están subiendo, ojito con eso. Quieren llevar a Cloud de ellos. Y por eso le está mostrando con la misma skin, ojito con eso. Y así mismo, papá, se terminan piqueando a ese tremendo ADC. Así es, piquear a tremendo ADC. Y se viene nuevamente la sección de baneos. Y en ese momento nuevamente Van es quien tiene el baneo. Ya le gustó el nombre y quedan 10 segundos para ver finalmente qué terminarán manejando los chicos del equipo de Ikigai. 5 segundos más para finalmente ver que no quieren en la tierra del amanecer, lo están pensando bastantito. Y ojito, bloqueo a lo que sería Farsa. No quieren a la señorita Paloma en esta partida. Y mientras tanto lo que sería el equipo de Grey 59 también, que tiene su tercer piqueo en pantalla, porque recordemos que tienen otros dos adicionales. Lo está pensando Ice Screen, que está decidiendo por el equipo. 7 segundos para finalmente ver baneado a un Hayabusa. Un Hayabusa fuera de la tierra del amanecer. Y tenemos todavía que vienen los piqueos para nuevamente el equipo de Ikigai, esta vez a manos de Haka con el cuarto piqueo. Vamos a ver que todavía falta el jungla, también falta por aquí lo que pudiera ser el mid laner, o directamente ver si van a sacar otro roamer más, porque Farami, recordemos que hay gente que lo usa también en la mid lane. Y vamos a ver que por aquí Haka que lo está pensando bastante. 4 segundos, finalmente vemos a un Grok que parece que finalmente terminará siendo el roamer en esta composición para el equipo de Grey 59, cuarto y quinto piqueo, Sagi. Así mismo, mi querida Nate, ojito que ese Hayabusa fue directo en contra Bam, porque saben que lo mainea y no quieren verlo dentro de lo que respecta esta segunda partida del segundo encuentro. Hay un screen que está mostrando la peligrosa pelirrosa, la Beatrix, que va a estar representando en la tierra del amanecer. Ojito con Freeze, que quiere traer una Alice. Papá, se sacaron a una Alice en esta partida. Iván que dice, sí, me sacaste Hayabusa, pero tengo Helcur, papá. Helcur que va a entrar justamente en la partida. ¿Será que sí? ¿Será que no? 20 segundos le queda todavía para ver si va a seleccionar o no este héroe. Tremendo héroe que sabemos también que lo usa de una manera fenomenal. Así que a ver, John con su tremendo Link, ¿será que se va a enfrentar a lo que sería el tremendo Helcur de Bam? Vamos a ver, así
mismo, papá. Impresionante. El Main Link contra el Main Helkur. Vamos a ver quién se va a llevar la victoria en este segundo encuentro, segunda partida de la Guaraní Pro League. Tierra de Campeones, 8 segundos para la pantalla de carga y yo que ya me empiezo a emocionar solamente con esta fase de piqueos porque acá tenemos calidad de juego de una manera abismal de parte de los chicos de Grey 59. Tenemos a Ian Screen con Beatriz, Freeze con Alice, John con Link, Mr. Pombero con Akai y Galaxy Hero con Jason. ¿Qué tenemos por Ikigai Sport, Nate? Por parte de Ikigai Sports tenemos por aquí a Croc, a manos de Haka Helkur, a manos de Van Cloud, a manos de lo que sería Cadmi Blaze y Farames a manos de Cloud, pero también tenemos un Lapu Lapu a manos de Viper. Y quédense porque ya falta poco para ver el segundo enfrentamiento entre lo que sería Grey 59 e Ikigai, que son equipos que vienen muy potentes al igual que todos en la Guaraní Pro League. Tierra de Campeones, como dijeron nuestra querida Sagi. Vamos a ver que por aquí los chicos empiezan a moverse, cada uno de lo suyo, cada uno a su línea, empiezan a desplegarse. Y para esta partida, ¿qué podemos esperar, querida Sagi? Podemos esperar de todo, porque siempre decimos, todo puede llegar a pasar en esta hermosa, poderosa tierra del amanecer. Y esto no se acaba hasta que se termina y recién ha iniciado. Así que por ahí Haka que quiere ayudar a limpiar rápidamente la zona justamente. Tenemos también un poquito de molestia y van a hacer la rotación rápida a la línea. Porque sí, Viper que tiene que llegar a limpiar porque los chicos ya tuvieron su limpieza tranquilita. En 5 segundos sale lo que sería el camión de Río. John que se percata, John que entra también el daño. Ojito con John que está muy lastimado. Entra nuevamente, petrificar activado. Ojito con esa transportado, lastimado, Van que no lo cuenta. Y Galaxy Hero que se termina llevando la primera kill de Van. Van que no pensó, Van que no vio. Y por ahí se empieza a sentir el dañazo de Grey 59 en este primer minuto. Haka que ya se ha tocado, le toca salir nuevamente. Le tira la primera a Alice. Alice que tiene mucha limpieza. Y Klaus que quiere seguir molestando. En lo que respecta a la línea superior, tenemos aquí el Mi Blaze bastante molestado por lo que sería Scream. Y Mr. Pombero que ya llega a ser el ganqueo correspondiente, Nate. Así es que ya saben que llega a ser el gancho correspondiente y vamos a ver que por ahí se empiezan a molestar bastante los chicos, están pokeándose por la parte de lo que sería oro. Puedo decir el Cloud que le está molestando bastante, puede caer, sin embargo también siendo que retrocede. Calvi Blade que se daba solo un pelo y ojito que por ahí quiere entrar Freeze, lo empieza a molestar bastante y termina haciendo que Haka le pone la pared, no lo quiere dejar salir, lo deja encerradillo y vamos a ver que por ahí empiezan a retroceder los chicos en la parte media. Cloud que ya sabe que Freeze está haciendo a poquito y lo quiere pokear, sin embargo no logra entrar muy bien. Ojito que ahora sí lo quiere agarrar, directamente lo quiere empezar a molestar. Y ojito que Freeze también molesta. Vamos a ver que por ahí también va paseándose poco a poco el Link. Salto. Y ojito que va a hacerse lo que sería el guardián del río. Y mientras tanto Galaxy Hero que estaba escondido defendiéndolo. Vamos a ver una ulti del Link de parte de lo que sería Justo también ulti. Empiezan a molestarse. Viper que está quedando muy tocado. Klaus también. Ojito que termina siendo John a quien deletean. Hasta luego John. Y mientras tanto Galaxy Hero sobreextendido. No busca para dónde ir. Lo tienen encerrado. Lo tienen agarrado entre todos. Y vamos a ver que por ahí Sandwichito llega directamente a Alice a ayudar, pero también está por ahí muy tocado Haka y termina siendo que parpadea y logra salir, pero lo sigue, Freeze lo quiere y le empieza a molestar y hasta luego al señor Grog, adiós Haka y también adiós Freeze, termina cayendo y vamos a ver que Viper ha entrado muy bien, ha defendido muy bien, ya tenemos Tortuga en la tierra del amanecer, Sagi. Minuto 2 con 50 de la partida. Tortuga dentro de la tierra del amanecer. Las vendetas que se sienten y 2-2 el marcador. Ventaja en oro de 100 nada más para Grey 59. Y por ahí Van que ya se está haciendo rápidamente lo que sería esa Tortuga. Entra nuevamente silenciado quedó. Mr. Bombero que empieza con la última y quiere salir. Van que se termina llevando la Tortuga. Entra la ulti de Viper nuevamente. Freeze que también ultea. Le quiere focusear a Mr. Bombero. Entra nuevamente el daño. Javan que quiere llevarse aquí. Le exige que ya no la cuenta. Entra nuevamente con John. John que quiere llegar también pero termina recibiendo demasiado daño, así que se tiene que retirar. Los chicos también de Ikigai Sport que empiezan a hacer un poquito también de daño y ya se están reagrupando, reorganizando para poder atacar. Que el Mi Blaze que quiere molestar, lutea Scream que no se la contaba y por ahí que le toca salir rápidamente, le quiere aplicar el Snipe, papá, ese Snipe que casi lo come completo
momento Kelmy Blaze que no se la contaba y de una manera abismal el dañazo que tiene la peligrosa pelirrosa es impresionante. Grace que está siendo muy lastimado también en la zona, pero por ahí utiliza la primera para poder salir de esa mala TF que iba a tener en la zona justamente de la jungla. Limpian rápidamente la línea, por ahí Viper que hace rotación espejo para saber por dónde anda Galaxy Hero y dar visión en todo momento. Limpieza rápida en la zona superior de los chicos de Grey 59 para que así Alice pueda regresar a lo que sería ese nexo y poder reorganizar su... el entrenamiento un poquito silenciado, quedó aturdido también. Y papá, racha, asesinatos, Viper que quiere llevarse la victoria de esa manera, salir MVP por ahí decían, así que de una manera impresionante se termina llevando la kill y vuelve nuevamente a su nexo y los chicos que empiezan a sentir un poquito de la presión del equipo rojo. Por ahí quizás si hay una pequeña, no sé, un pequeño bufeo para el equipo rojo o hay mala suerte para hacer el primer pick el día de hoy, no lo sé. Hay que ver qué termina pasando porque por ahí los chicos nuevamente quieren agarrar y focusear a Van. John que quería entrar, silenciado quedó, ojito con John, ¿será que se da cuenta o no? ¿Será que se da cuenta o no? No quiso entrar y ha perdido por ahí la oportunidad de llevarse a la zona superior. Tenemos TF también, entra nuevamente Haka que se termina llevando la kill, por ahí la vendetta activada y de esa manera se lleva también a lo que sería y Haka que se escapa por poquito, también es a Beatrix y en la zona de la tortuga tenemos a Klaus que está tocado, John que quiere hacerse la misma rápidamente y Van que no se agüita, no se estresa, empieza a ser el primero lo que sería parte de su jungla y por ahí ya van a empezar a hacer esa tortuga nuevamente, mi querida Nate. Así es, los chicos de Iki posicionados para la tortuga y vamos a ver que por ahí muy cerquita Link poco a poco se acerca John entre las sombras. Vamos a ver que por ahí está intentando saltar de muro en muro porque directamente los chicos de Ikigai son quienes tienen mejor posicionamiento. Directamente se acerca Mr. Pompero, ojito que también viene Helku, parece que está molestando bastante, terminando que se lleva la tortuga el equipo de Ikigai y tienen que retroceder en este momento a limpiar líneas, limpian línea media, no quieren dejar que sus líneas caigan, están haciendo muy bien la limpieza nuevamente y por aquí vamos a ver si quiere seguir a Mr. Pompero con ese acá y todo chiquito, todo panzón, lo quieren sí o sí, le quieren pokear por ahí, darle un puñetazo directamente a Haka que termina haciendo que retrocede con un poquito de dasheo y lo están viendo entre tres esperando que salga, esperando por ahí la manada de Ikigai y mientras tanto hay un que está por ahí muy posicionado atrás, directamente entran a por él, empiezan a pegar bastante, ulti de acá y puede caer Mr. Pompeo, termina cayendo a manos de Kelmy Blaze, adiós de Iamskir que intenta molestar y por ahí nuevamente entrando Haka quiere dar un puñetazo, termina que retrocede con éxito a Iamskir, vamos a ver que por ahí empiezan a pegarle bastante a Fritz y termina cayendo y Iamskir que lo pokean un poco, ya saben que está ahí, entra Helkur Van que no puede hacer más y termina saliendo a vida de top global el señor Iamskir y vamos a ver que por la parte de lo que sea Link va acercándose poco a poco, va a limpiar la línea, va a hacer lo suyo, pero entra Helkur, entran todos y terminan cargándose a John, hasta luego John, Mr. Pompero que quiere entrar y cargarse a Van y va que sale corriendo con todo, el señor se defiende con uñas y dientes y retrocede el equipo de Ikigai Sagi. Ikigai es por ahí yo pensé que Kelmy Blaze vino jungla, pero en realidad vino Van. Y conste que yo estaba leyendo sus nombres de hace rato y ahora recién me percato, al igual que me percato, es que Scream termina llevándose a Kelmy Blaze al más allá. Por ahí Scream que quiere llevarse ya lo que sería esa tremenda torre. Y Haka que quiere hacer la vendetta, entra nuevamente el daño, no se quiere sobreextender, le aplica la pared, Mr. Romero que se queda a través de ella, le toca evadir esa pared para poder volver. Y en la zona inferior también tenemos campeada posible de lo que sería Van y Viper contra Galaxy Hero. Por ahora no sé a dónde apuntar, si me quedo acá abajo en este campeo, me voy allá arriba a ver qué tal le está pasando las cosas con Haka, pero le aplica nuevamente la silenciada. Papá, que no esperaron, que me dijeron Sagi, tranquila, no tenés que esperar. Saltamos nuevamente y de esa manera se terminan llevando la kill de Galaxy Hero, que pensaba que nadie lo había visto ahí, así que se terminan llevando esa tremenda kill del Dragonzuelo. Entra nuevamente Frigg, empieza a pokear desde lejos, quieren llevarse a lo que respecta un poquito de daño y baitean lo que respecta a esa tortuga. Minuto 8 de la partida, 4 kills para Grey 59, 9 para los chicos de Ikigai Sport y una ventaja en oro de 3k aproximadamente. La aplica nuevamente, esto con Freeze que quiere seguir haciendo un poquito de daño, ultea para limpiar rápidamente a ese minion. Klaus que sigue pokeando desde lejos, se sobreextiende, Haka que quiere entrar, ojito con eso, la aplica la primera, entra nuevamente que el Miss Blade que está rotando, Mr. Pompero que también ya llegó, ojito con el dañazo que le hacen y
quieren entrar en la torre, quieren llevarse enteramente Freeze. Ojito con esto, aplica también un poquito de daño, le aplica también lo que respecta a ese Faramis, la ultimate, y aguanta John que se ha tocado, tiene que salir de ahí. También llegó Viper para poder aplicar un poquito de daño, el transportado quedó, le quiere aplicar, Jaca que entra nuevamente. Por ahí tenemos arriba ese tremendo Freeze que se termina llevando la torre, y el Lord que ya salió y que lo quiere empezar a hacer vano, al menos baitear para que los chicos entren nuevamente a una TF. Klaus que está soneando muy bien, se percata que Galaxy Hero está ahí, entra nuevamente, por ahí Scream que quiere hacer el daño, ojito que quieren empezar a hacer una tremenda TF en la zona de Lord. Viper mientras tanto pusheando la zona superior, John que se ha tocado, le toca salir nuevamente, le aplica la primera, por ahí la Alice, los chicos que no saben si van a iniciar o no van a iniciar en la zona inferior, que las torres siguen intactas en la zona de mid también, y solamente han caído las primeras de lo que respecta a las líneas superiores. El Lord que empieza a hacer, van tranquilitos, se mueven los chicos de Ikigai juntos, quieren llevar un poquito de ventaja ya y poder tratar de terminar la partida como de lugar. El Lord que termina dejado más o menos a media, enteramente Bama que se termina silenciando, le aplica la última y Mr. Bombero para que se escape nuevamente. Impresionante la escapada, muy buena defensa de ese tremendo Akai, que recordemos que es el recorrer inmovilizado, que era ojito con Jaque que no se la contaba, sale nuevamente, tiene que salir caminando. Viper que ya está en el bush esperando a ver si le salta o no, le salta a Scream y salta, pero salta tarde y tiene que retroceder nuevamente. Mr. Bombero que queda muy tocado, por ahí también quiere aplicar el modo ocultar para salir de esa mala TF, ultea Scream, entonces le dejó. Entra nuevamente Galaxy Hero, le aplica también la ultimate Freeze, pero no se quiere sobreextender, y en la zona inferior tenemos a Kelmy Blaze pusheando y que se quiere llevar esa torre, Nate. Así se quiere llevar la torre, pero vamos a hacer posicionamiento por parte de lo que sería Ikigai, que está muy cerquita del Lord, y vamos a ver que directamente están iniciándolo, van Calmy Blaze y por ahí muy cerquita Klaus, y vamos a ver que también Haka se va integrando, mientras tanto Galaxy Hero viendo lo que hacen, llamando al equipo. Vamos a ver que por ahí se acerca Frix, vamos a ver que directamente el Lord asegurado a manos van para el equipo de Ikigai, vamos a ver que por ahí empiezan directamente a limpiar la línea. Vamos a ver que se mete un poquito lo que sería Alice, empieza a limpiar el molestar. Y en la parte de oro, adiós a Beatrix, que se encontraba versus Lapu machetazo ya, a la Beatrix, pero parte inferior quieren a Galaxy, le está pegando bastante, se mete un bajo torre, un video espectacular, y hasta luego Galaxy. Vamos a ver que por parte media ya quieren a Haka, y vamos a ver que por ahí directamente John y lo que sería Fear se meten bajo lo que sería la torre, mientras tanto Mr. Popero intentando defender. Vamos a ver que llega John, le ayuda, dice yo te ayudo mano, y en la parte inferior van y lo que sería Klaus haciendo lo suyo, pero en la parte nuevamente superior empieza la TF, Viper que lo tiene contra el muro, duro contra el muro, adiós, el tarjeteo de la torre, más el daño espectacular lo que ha pasado en la parte superior. Yo quito que en la parte media se viene, los chicos están ahí intentando pokearse, directamente terminan haciendo que Calmy Blaze logra salir, pero entraba por el Johnny. Vamos a ver que hasta el momento las cosas se mantienen picantes, 11 con 42 de partida, 5-11 el marcador a favor del equipo de Ikigai, y nuevamente Klaus queriendo ahí entrar a molestarlo, terminan pokeando un poco, diciendo que retrocede. Vamos a ver que por ahí entra Fizz también, empiezan a molestarse, ojito que por ahí estaban escondido, entra la ulti de Klaus, está muy sobreexpuesta la Alice y la agarra Sandwichito, venganza, y logra sobrevivir, llega su equipo a respaldar, llega Grey 59, ulti de lo que sería Dragón, Galaxy Hero que tiene que salir, ojito, terminan cargándose a John que termina cayendo para el Klaus. Vamos a ver que por ahí entra Calmy Blaze, termina saliendo porque vio cerquita la luz. Sagi, entra Viper, ni tiempo de pasar la palabra, ojito que termina siendo que retroceden, y ahora sí, Sagi, cuéntame cómo viste esa última TF. Impresionante la partida, pero que me Blaze que dice que última, que sigue lo que respecta a las TFs, y salta nuevamente con ese tremendo de Dexter para así poder reclamar la vendetta. Y nuevamente que se queda inmovilizado, le aplica la ultimate, por ahí el giro, y le toca a Freeze llevarse a Lan, que sería Klaus al más allá. Entra Kelmy Blaze, se termina haciendo la vendetta, entra la ultimate y así de los chicos de Kelmy Blaze, y bueno, de Ikigai es porque empiezan a meter presión en toda el área de la jungla enemiga. Los chicos de Grey 59 que tienen dos y que se empiezan a limpiar tranquilitos, adoptan lo que sería una movida más defensiva, peor que en 30 segundos nada más ya va a salir el siguiente Lord, un Lord mejorado que va a querer tumbar cualquiera de las torres, y los chicos de Grey 59 se lo quieren hacer para así llegar a echar lo que sería ese mid justamente, y los chicos de Ikigai que quieren hacerse para poder echar el inhibidor y ganar la partida. ¿Por qué?
porque si ganan esta partida nos iremos a una tercera más de desempate, por así decirlo, para saber quién se va a llevar más puntos. Entra nuevamente la última, Mr. Popero que agarra muy bien a Van, pero nadie se lo está llegando. Entra nuevamente la última de lo que sería Helcur que le aplica un poquito de oscuridad. John que le tiene que salir de ahí, hasta la última nuevamente, por ahí la última de Screen que quiere llegar, ojito con eso, se queda muy sobreextendido y Klaus que ya no puede, por ahí Freeze que también queda muy adelantado, asesinato doble de ese tremendo Faramis y de esta manera solamente quedan 3 y los chicos de Ikigai Sport que van a querer hacerse ese lord de forma rápida. John que se tiene que quedar en la zona de mid para limpiar lo que sería la oleada de Minion y Haka que ya inicia rápidamente ese lord junto con Viper y Klaus. Minuto 14 con 14 de la partida, 16-6 el marcador. En lo que respecta a oro tenemos 39 para lo que sería Grey, 59, 46 para los chicos de Ikigai Sport y de esta manera Van se termina llevando un lord mejorado. Minuto 14 con 28 en la zona inferior ya tienen justamente lo que serían las builds para que sepan cómo va toda la zona de oro, tanto de pusheos y también de armamentaje. Impresionante lo que estamos viviendo. Recordemos que estamos viendo la segunda partida del segundo encuentro de la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. En la zona inferior que va a venir el lord. ¿Por qué va por ahí? Porque ese inhibidor está más tocado y quiere dar ese último golpeteo para echar lo que sería esa torre. Los chicos de Ikigai Sport que empiezan a campear despacito, tratando de abarcar la máxima cantidad de espacio en lo que respecta a Papá John que estaba por ahí saltando al estilo Sasage-yo y no pudo seguir con sus saltitos. Entra nuevamente la ulti de Scream desde lejos para poder limpiar. También el Tea Freeze le pone la pared. Haka que tiene complicaciones en la zona inferior que la torre ya cae nuevamente y el Lord que ya está llegando se termina dando tremendo disparatado justamente a esa inhibidor y que termina cayendo. Por ahí podemos decir que es una ventaja en lo que respecta a la presión dentro de lo que sería la torre y las líneas dentro de la tierra al amanecer. En el momento que tuvo la Freeze, que ultea. Le aplica también lo que sería la inmortalidad que tiene Faramis. Entró también Klaus, se lleva una racha asesinato doble, la ulti que sigue. Por ahí Mr. Pombero que quería y mira hasta dónde le toca salir rápido a modo dragón para evitar ser llevado. Están pegando Nexo los chicos. Klaus que termina perdiendo su inmortalidad. Entra el mega asesinato, Van que se termina llevando Screen y Galaxy que quiere llevarse también. Ojito con Van que tiene mucho daño, son solamente 2 para defender todo. Viper que entra también con ultimate, aturdido le deja. Galaxy Hero que tiene complicaciones, la oleada roja que llega. Van a pegar todo Nexo, pero defensa todavía. Papá están defendiendo y esto es, sí es o no es, y esto sí es, papá, esto es GG. Victoria para Ikigai Sport que se lleva la partida y nos vamos a una tercera para los chicos, Nate. Ay, qué final. Se veía que el equipo de lo que sería Grey estaba intentando hacer de todo para defender su Nexus, sin embargo no pudieron en la última confrontación y nada, que puedo decir, muy bien jugado por ambos equipos. La victoria en esta ocasión para Ikigai y nos da la oportunidad de irnos a un BO3, querida Sagi. Así mismo, mi querida Nate, tenemos entonces un BO3 y hay que decir tiempo de batalla 16 minutos con 17 segundos. MVP para Mr. Pombero que termina con una KDA de 0-1-4 y MVP para Klaus con un KDA de 7-1-6. Impresionante lo que fue esta partida y de esta manera nos vamos a un BO3. Lo primero que vamos a hacer es invitar ya a los chicos, así vamos a saber qué van a poner, si quieren cara o cruz. Tremenda la partida y mientras tanto les voy saludando a todos los que se van sumando a lo que sería el stream de hoy, la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Le tenemos a Lil Bochi que dice Yoda Kai, también está F que está diciendo siempre confié. Están también lo que sería Horacio, dice 3K de Saggy Points, rica, dice el señor Papitas. Voy a tratar de modificar un poquitito los premios de los Saggy Points para ver qué más puedo poner. A ver qué más les puedo ofrecer. Últimamente todo lo que sean recompensas de audio y de lo que es video están todos activados por el tema de que estamos en una liga profesional. Entonces solamente por eso... Ay, le invité a Kratos, Dios, perdón, la voy a rechazar en breve. Bueno, mientras tanto ya se van sumando los chicos. Y yo tengo que preguntar... ¿quién quiere cara o cruz? Así que cara o cruz.
que ustedes creo que le dicen volado. La primera vez que yo le dije volado a los chicos me miraron, tipo me dijeron, ¿qué? Sagi, ¿estás bien? Y fue así, no, cara o cruz es ese juego de la moneda y tuve que explicar a qué me refería. Grey59 que dice cara, ojito. Y mientras tanto, vamos a ver, yo tengo que mandar la evidencia a lo que sería el grupo de WhatsApp. Así que vamos rápidamente a buscar nuestro volado. Vamos a hacer grabación de pantalla. Tiramos uno, sale cruz. Tiramos otro, sale cruz, ojito. Sale cruz. Papá, esto es cruz. ¿Sí? 4-1, una cara, 4 cruces. Esto es para entonces Ikigai primer pick. Ay, ay, ay. Ikigai primer pick en audio y video. Evidencia, así, para que sepan que en el stream también dije parte por parte, arriba se dice la hora, para que no digan absolutamente nada, tratamos de ser lo más transparentes posibles y de esta manera sale primer pick para los chicos de Ikigai Sport. Yo voy a mandar con hora y todo, ahí tenemos, evidencia de video, primer pick. Y en stream el audio. Así para que no digan nada. O sea, tratamos luego de hacer de esa manera para que así se quede evidencia de todo. Yo convivo desde el chat porque soy... Nate que tiene vergüenza, dice. Tranqui, Nate, querida. Pronto te vas a sentir cómoda con los chicuelos. Son bastante buena onda. Son bastante... locos a veces, sí, pero van a estar ahí siempre, siempre para vos. La comunidad de Paraguay es hermosa, realmente yo les debo todo a la comunidad paraguaya. No haríamos la Guaraní Pro League si es que ellos no estaban interesados en tener esta liga. Y realmente estoy muy agradecida por todo el apoyo que nos están dando los chicos de todos los escuadrones. Así que muchísimas gracias por la buena onda, muchísimas gracias por estar acá y espero que les siga gustando el competitivo paraguayo. Y bueno, tengan en cuenta que nos estamos expandiendo desde el canal del Sagi Games y que pronto se vienen muchas más cosas. Baneados correspondientes tenemos a Fredrin y Faramis, también a Lunox y lo que sería Lapu Lapu. A mí que ese Lapu Lapu ya es directo para lo que sería ese Viper. No la quieren ver a Lapu que ya lo piqueó 2 veces y termina siendo baneado ahora de parte de los chicos de Grey 59. Así que vamos a darle el go correspondiente. A ver, ahí mandamos el go. Dice, ¿me dan mis puntitos, Tono? Espero que sí, Tono, espero que te den tus puntitos. Despuértate, pues, Freeze, dice Isal. Por ahí Galaxy dice 200 ms. ¿Será? Si hay 200 ms por ahí, saben también que tienen la opción de justamente hacer un poquito de print de pantalla, mandan la evidencia, piden la pausa y ya tienen su pausa asegurada. Tienen también ahí, dice, ¿qué pasó? Dice Eddie con Grey 59. Y ahora empataron los chicos de Ikigai y vamos a ver qué termina pasando en esta tercera partida de la noche entre los chicos de Ikigai Sport versus Grey 59, Nate. Así es, querida Sagi, vamos a ver que ya estamos en la sección de picks y bans y ahora sí se viene el primer baneo para lo que sería Klaus, para el equipo de Ikigai. Y vamos a ver que están pensándolo bastante. Este en realidad sería el tercer piqueo para el equipo. Recordemos que fuera de cámara tenemos 2 piqueos más. Y directamente, nuevamente calla un campeón súper baneado en esta edición de la Guaraní Pro League. Y vamos a ver que se viene el siguiente baneo para lo que sería Grey 59 a manos de Garu. Garu que está definiéndolo con su equipo. Está por ahí platicándolo. Y directamente un ban a Carry, querida Sagi. Van a Carry y vamos a ver con qué terminan sacando también los chicos de Ikigai Sport. Van que se está pensando a ver por ahí y termina justamente sacando a la tremenda de Valentina, lo que sería la copia ultis dentro de lo que respecta a la Tierra del Amanecer. Tenemos también a lo que sería ahí a Mr. Pombero, que tiene que ver ahora qué héroe va a terminar baneando. 7 segundos y queda Glue. Queda Glue baneado justamente
justamente Grey 59 que no lo quiere ver, y vamos a pasar nuevamente a la fase de piqueos en esta noche, donde Viper tiene que definir qué héroe va a llevar, y como ya no tiene el Apu, ahora tiene que seleccionar otro héroe. Viper que se lo está pensando, ¿será que va a llevar Terizla? Acá es cuestión de ver si va a llevar Terizla o no, pero Klaus le dice, no me importa tu Terizla, por acá se viene la Eve, mi segunda main, la que pone la pista y le hace bailar a todos en manos de Klaus. Así que por ahí Scream, el ADC y Freeze, el mid, están diciendo, a ver, ¿qué toca llevar? Porque está libre farsa y si mal no recuerdo no está baneada. Por ahí tenemos ya a Scream que termina piqueando a lo que sería ese tremendo Cloud con Dexter. Qué linda skin, hay que decir que es muy bonita la skin. Y Freeze que termina sacando a una farsa. Peleas de main de Sagi. Esto es peleas de main de Sagi. Y de esta manera tenemos a la tremenda pajarraca que va a dar tremendas ultis. Y a esta tremenda también de Klaus que trajo a Eve, que es a la alienígena ancestral que viene justamente a poner la pista de baile dentro de la Tierra del Amanecer, mi querida Nate. Así es, y vamos a ver que por aquí ahora vienen el segundo y el tercer piqueo para lo que sería el equipo de Ikigai. Y en esta ocasión van con Hayabusa, Viper con lo que sería el cross, la piedrita para aventarse. Y vamos a ver que por aquí viene el tercer piqueo para el equipo de Grey 59. En esta ocasión a manos de Garu. Piqueos bastante rápidos, y en este momento la emoción de Sagi se contagia por esos tremendos piqueos que ya están. Y vamos a ver el tercer piqueo para la parte de Grey 59, que en este momento lo están pensando bastantito. 7 segundos más y finalmente vemos a un Chusong a manos de Garu. Y entramos nuevamente en la sección de baneos, y en esta ocasión John quien decide el quinto baneo para su equipo. Parece que lo está pensando bastantillo. Tenemos por ahí un quinto baneo. Recordemos que tenemos 2 en off, y vamos a ver que por ahí lo están pensando los chicos, decidiéndolo por parte del equipo de Ikigai. Todavía nos falta para recomposición tirador y combatiente, y los chicos terminan baneando al agua Juan. Y viene ahora sí el quinto piqueo para lo que sería Ikigai, Sagi. Asimismo, se viene el quinto piqueo para los chicos de Ikigai, y tengo que decir, recuerden chicos de respetar las normas, las reglas dentro de lo que respecta a esta buena Pro League, a no tirar hate, a no tirar mala onda en ninguno de los escuadrones que si ustedes creen que no se llevan bien. Le estuve jugando a justamente Haka y a John en un mismo grupo contra lo que sería un competitivo, por así decirlo, ecuatoriano, un amistoso ecuatoriano que tuvimos hace una semana. Así que si ustedes creen que ellos se llevan mal entre ellos, no es así. Así que no tienen por qué tirarse hate entre ustedes tampoco ahí en el chat. Y que sepan que estamos tratando de traer calidad de juego, ver un poquito de casteo con la hermosa de Nate y conmigo. Y recuerden que aunque no quieran ayudar, están ayudando, porque la vista está acá. Así que tenemos a Garu con ese tremendo, justamente, de ellos son Mr. Pomero, que termina piqueando a un franco baneo de la Wangwan y también de lo que sería Kufra. Y por parte de los chicos de Ikigai, Haka que trae a Dit, y Kelmi Blaze que está viendo si va a traer a la peligrosa Pelirrosa o a los uno, como lo dice Neida. Así que ahí tenemos 7 segundos todavía le queda. Kelmi Blaze que tiene que ver que va a terminar de piquear, y al final que trae a la peligrosa Pelirrosa, y Grey 59 en manos de John, que tiene que hacer el último piqueo de esta tercera partida del segundo encuentro de la noche. Así que lo tenemos ahí a John tomándose su tiempo, y tenemos una Kai. Ojito, ¿será que se va a venir de nuevo la Kai jungla? ¿Será que sí? ¿Será que no? 10 segundos tenemos para poder ver si van a terminar piqueando en realidad este tremendo héroe. Y así mismo, papá, tenemos al Panda dentro de la Tierra del Amanecer, y los chicos que quieren llegar a este BO3 a llevarse los puntos a la casa. Tenemos 10 segundos en el marcador. Recuerden, está viendo la Guaraní Pro League Tierra de Campeones, un evento patrocinado por GMX Gaming, con 2 casters, que es la hermosísima de Nate, y bueno, su servidora Ersagi Games, que también estoy con todas las ganas de poder llevar el competitivo paraguayo al más allá. Tenemos de parte de Ikigai Sport a Haka con Edith, Van con Hayabusa, Kelmi Blaze con Beatrix, Klaus con Eve y Viper con Grok, que tenemos por Grey 59, mi querida Nate. Por parte de Grey 59 tenemos a lo que sería Cloud a manos de Einstein, tenemos a Farsa a manos de Freeze, que por aquí también tenemos a Kai a manos de John, y ojito que tenemos un Yusong a manos de Galu también.
un Franco a manos de Mr. Bombero, que viene con una skin legendaria. Vamos a ver cómo se van a desenvolver los chicos. Recordemos que aquí estamos en la Guaraní Pro League, tierra de campeones y también tierra de gente pudiente, porque las skins que sacan los chicos y empiezan a moverse cada uno a su línea, poco a poco, despacio, paso a pasito, cada uno a lo suyo, y vamos a ver cómo se desenvuelven en la tierra del amanecer. Recordemos que esta es la tercera partida entre el equipo de Ikigai y Grey 59, Sagi. Así mismo, mi querida Nate, vamos a ver qué termina pasando en esta hermosísima partida entre los chicos de Grey 59 e Ikigai. Por la zona de experiencia tenemos ganqueo contra Viper, que la está teniendo complicada contra Garu y Mr. Bombero. Ya va a salir en breve lo que sería el caminante de Río en la zona de oro, justamente el ganqueo de Freeze, para poder tratar de llevar con ese CC a lo que sería Kill Me Blaze. El caminante del Río que ya salió, ojito que Mr. Bombero queda sobreextendido, se quiere salir la primera kill que va a llegar, y primera sangre de Haka con esa primera que se termina justamente de reclamar la kill. De esta manera también tenemos a lo que sería los chicos de Ikigai tratando de llevar la ventaja. Segunda de ralentización de la id, los chicos que empiezan a prender mucha presión dentro de lo que respecta a la tierra del amanecer. Minuto 1 con 18 de la partida. Jongi ya está por conseguir su level 4 y ahora que ya lo tiene quiere entrar nuevamente. Un poquito que ahora transportado entra la ultimate, Cloud que tiene que salir de ahí, Haka que también, ay perdón, se me movió un poquito. Ahora sí, entra nuevamente la ulti y aturdido quedó Haka, que también hay un screen que tiene que correr, ahí le aplica la venganza. Por ahí John que casi se lo termina llevando también. Entra nuevamente, aturdido quedó Klaus que no la cuenta. Lindo ganchazo del Franco y John que queda sobreextendido. Vendetta asegurada, 2 kills para Ikigai, una para los chicos de Grey 59, Nate. Así es, vamos a ver que llevamos 1 minuto con 52 de partida, 2-1 el marcador, en esta ocasión a favor de lo que sería Ikigai, y directamente Fizz quiere pokear por ahí un poquito lo que sería Haka, termina siendo que no, y ojito que por la parte de experiencia empiezan a pokear bastante Viper, Garu que está molestando por ahí con la pasiva, ojito que la tortuga ya está, y directamente se empiezan a posicionar los chicos de Ikigai, y ojito que también se van acercando poco a poco lo que sería el equipo de Grey 59 por ahí. Barça que tiene que vaquear, recuperar un poquito de maná, y vamos a ver que mientras tanto una pared de parte de Viper se empiezan a posicionar ahora sí para lo que sería la tortuga. Directamente los chicos empiezan a sacarla, a posicionarla hacia el lado favorable para ellos, el equipo de Ikigai que sabe lo que hace. Mientras tanto los chicos de Grey 59 esperando para entrar quizá para robar tortuga. Mr. Bombero muy pokeado, ojito, ponen pared, ulti de Farsa, empieza también la pista de baile, se combinan las ultis y Haka que termina cayendo a manos de Farsa. Adiós, hasta luego. Klaus que está molestando bastante a Garu, pero en ese momento puede caer Klaus y termina cayendo, termina haciendo que también Mr. Bombero cae y puede caer alguien más. Doble para lo que sería el equipo de Ikigai, y ojito que cae alguien más. Vamos a ver que Kill Me Blaze viene ya después de sacarse una kill, empiezan a hacerse lo que sería esta tortuga y ya la tienen asegurada el equipo de Ikigai, que asegura el primer objetivo asegurado para Ikigai. Y ojito que empiezan a molestar Mr. Bombero que está por ahí campante, paseante, y ojito que van a subir ahora lo que sería la línea de oro, empiezan por ahí a querer limpiar su línea. Mientras tanto parece que se le va a dejar caer toda la artillería pesada que se acerca a Ikigai, se acercan entre 3, quieren al señor Imscreen, termina siendo que retrocede, lo siente cerca y dice hasta luego, yo no me quedo aquí. Y ojito que ulti de lo que sería Kill Me Blaze, y ojito que empiezan a ir por ahí a molestar bastantito. Mientras tanto Klaus que quiere entrar a todo, y ojito que entra en ulti también Franco. Mr. Bombero responde muy bien, adiós Klaus, se sobreextendió, sobreconfianza, y termina haciendo que lo mandan a mimir. Hasta cobija y lo dejaron, pero en la experiencia muy tocado Garu, y termina cayendo a manos de Viper. Ay, señores, lo que se están dando en esta partida y no son consejos. Está por ahí Imscreen muy tocado en la parte superior, puede caer, venganza para salir, y ojito que sale a vida de top global con una sola soplada, se puede haber muerto, y termina haciendo que logra retroceder el señor Imscreen Sagi. Impresionante la partida, minuto 4 con 17 de la misma, 6 kills para los chicos de Ikigai Sport, 4 para los chicos de Grey 59. Por ahí Freeze que estaba empezando a dar un poquito de visión en la zona de experiencia, le toca nuevamente salir en modo pájaro veloz para poder regresar a su línea
línea y poder limpiar tranquilamente. Y por ahí que se sobreextendió en la línea superior y le costó la vida, así que tiene que jugar un poquito más defensivo para dejar de sobreextenderse y evitar caer en manos de ese tremendo Mr. Bombero que está tirando tremendo gancho, que el Mi Blaze que casi se lo termina agarrando por ahí Mr. Bombero, y ya está llegando todos los chicos de Grey 59 para divear bajo torre aquel Mi Blaze. Acá que se da cuenta, entra nuevamente los chicos que quieren sobreextenderse por ahí, pero no se animan a agarrar un poquito de ventaja en el daño. Entra nuevamente por ahí la segunda ralentización de Klaus y va a moverse todos los chicos para la zona de experiencia. Claro que queda sobreextendido, le aplica el modo dragón activado, pero Van que llega justamente con el daño y se termina llevando la kill. Franco que también está por ahí, quiere aplicar la primera, aplica la pared también Viper que quiere aplicar también un poquito de visión, se sobreextiende, se trata de darlo sobre todo, y Freeze que le tira, se queda sobreextendido, suprimido, lastimado, la tortuga que termina siendo llevado y hay un Scream que no la puede más y se termina llevando a ese tremendo Van que quiere también la kill. Mr. Pomero que no puede aguantarla más, entra nuevamente John que se termina llevando a la tortuga, la reto y que tiró muy bien, entra nuevamente eliminación doble por ahí, John que quiere más kills dentro de lo que respecta, y el pandita que empieza a hacer mucho desmadre dentro de la tierra del amanecer. Por ahí quiere empezar a robar lo que respecta a la jungla, entra nuevamente, por ahí se quiere extender y que el Mi Blaze que tiene que volver rápidamente a su nexo para recuperar la vida. Están empezando a hacer un poquito de presión en la zona justamente enemiga, los chicos de Grey 59 que tienen una pequeña, no ventaja todavía, pero que sí se están recuperando en lo que respecta a pusheo. Entra nuevamente Van que quiere limpiar las líneas, se queda lastimado, por ahí ultea para limpiar justamente, segunda ralentización nuevamente, entra nuevamente lo que sería el daño, por ahí la torre que termina cayendo, no pudieron aguantar con ese tremendo minion que pudo pushear, y en la zona de mid tenemos a aquel Mi Blaze que quiere llevarse la torre, ya está llegando Viper también, Freeze que aplica modo farsa, veloz, rápido con ese pájaro que quería llevar a limpiar, y John que ya entra nuevamente, la pared activada por ahí, Haka que quiere dar otro transportado, Mr. Pombero que le tiene que salir nuevamente, los chicos de Grey 59 que aplican un poquito de defensa y así se tratan de aguantar lo que respecta a la presión de la línea. El ganqueo va a ir ahora a la línea de experiencia porque quieren cazar a como de lugar a John o a ese Viper, entra nuevamente el daño, quito con Viper que quiere entrar, le aplica también la sombra por ahí John y quiere entrar nuevamente, Van que sabe, ultea nuevamente, suprimido, lastimado, le aplica la ulti, John que se escapa, petrificar activado, Garu que se termina llevando la kill y John que se escapa por un poquito. En la zona superior tenemos a Screen que se va también nuevamente, tocado, Mr. Pomero que ultea, su presión activada, quieren llegar con la ultimate, Mr. Pomero que se va por poquito nuevamente, segunda de ralentización y se termina llevando lo que sería la torre, Haka en la zona superior. En la zona de mid tenemos a una farsa que está pusheando, ¿será que llegan a limpiar o no? Porque farsa quiere llevarse la primera torre, Viper que ya llegó nuevamente, le aplica el modo pájaro, veloz y Viper que le tiene que limpiar para evitar que los minions se terminan bajando de esa torre. Freeze que se queda nuevamente en el bus, sabe que tiene CC activado con esa tremenda primera, ultea y le hace tremendo daño, que el Mi Blaze que se percata, por ahí lo quería cazar y termina saliendo rápidamente la farsa de su escondite. Impresionante la partida, minuto 7 con 48 para los chicos de Ikigai, 7 para los chicos de Grey 59 y la diferencia en oro solamente de 1K, por ahí que ya se quieren sobre todo quieren tratar de organizarse mejor para armar una buena TF, porque aquí el que cometa la mayor cantidad de errores será que va a perder. Mr. Pomero que termina ulteando, suprimido, Viper que no la cuenta, le pica la pista de baile nuevamente, Garu que focusea, Garu que se termina llevando la kill de Mr. Pomero y por ahí le tuvo que correr rápidamente, Garu que quería focusear nuevamente, ojito con Haka que está tocado, entra nuevamente la lastimado nuevamente, Freeze que quiere tirar la primera, Viper que entra por detrás, a ver si le aplica o no el dañazo, ahora transportado, aturdido, lastimado, Van que entra, Haka que está tocado, John que se termina porque queda muy petrificado, Haka y no la puede, Garu que está tocado, Viper que le da un pequeño garrotazo y se termina llevando la kill. Esto es vendetta asegurada, 10 para Ikigai, 8 para los chicos de Grey 59, Nate. Así es, ojito, que lo que están haciendo los chicos están dejando a Sai sin voz. Pero es impresionante cómo están entrando, ojito que hay un Screen, entra por Calmi Blaze y hasta luego, Calmi Blaze, te llamabas. Vamos a ver que directamente Van responde, la venganza, vamos a ver que por ahí entrará por Mr. Pompera, puede caer, termina cayendo a manos de Van, doble kill para Van y le pone el perrito con ansiedad y vamos a ver que por ahí los chicos empiezan a querer limpiar sus líneas, mientras tanto la que está molestando ahora es a Freeze, porque por ahí está Viper, quiere dar un puñetazo, le conecta a pared, le dice no, yo quiero limpiar tranquilo, vamos a ver que por aquí se va acercando poco a poco, John nuevamente, que viene con el Akai, caminando a poquito, ojito que entra la ulti, arriba directamente a lo que sería Klaus, y ojito que Klaus está muy pokeado también, que está muy sobreextendido, ojito que le está pegando bastante a Klaus, termina cayendo a manos de Garu, ulti de Percy, ojito que puede caer,
puede caer y terminó cayendo, lo que sería Haka a manos de John de medio cuatrapié, pero ojito que en la parte de medio tenemos a Inscreen intentando también avanzar su línea, en la parte inferior tenemos también lo que sería el equipo pushando bastante fuerte. Grace 59 que aprovecha el momento, dice yo quiero tirar torre, quiero ir a por objetivos, mientras tanto Mr. Pompero entra nuevamente a terreno peligroso, por ahí está cerquita, muy cerquita Van, y ojito que Van retrocede, pero en la parte de lo que sería el guardero del río lo tenemos a poquitos 6 segundos, empieza en línea media a limpiar, salen del bus los chicos de Grace 59, y vemos a una Eve que está acercando poco a poco, Klaus que está intentando moverse por ahí, también a Van que le están pokeando bastante, y ojito que por ahí agarran directamente un panzazo para Haka, los chicos de Grace 59 muy juntitos, y de la misma forma los chicos de Ikigai también muy juntitos, faltan 6 segundos para tener este lore que se viene con todo, señores, y ya tenemos los de Tierra del Amanecer, directamente pokean bastante a Haka, Haka que termina lanzando a alguien, ojito, puede caer, termina cayendo en la parte, hasta luego, puede caer alguien más, termina siendo la venganza para intentar salir, sin embargo no sale, adiós, Haka lo borró, Garu que se sobreextiende bastante y retrocede, Klaus muy pokeado, puede caer, acá en ulti termina siendo que no la conecta bien, y los chicos pegándose con todo, pero Hayabusa ya posicionado, van posicionado para el Lord, y los chicos de Grace 59 que no salen, jalonean a Haka en un cachazo, se lo terminan cargando, termina siendo que el Lord asegurado para el equipo de Ikigai, y va que aprovecha y saca este Lord a su favor, a favor del equipo, 11 segundos con 5 de partida, 14-12 el marcador, a favor del equipo de Ikigai, y las cosas se calman nuevamente en la Tierra de Amanecer, pero no por mucho, porque Van quiere molestar, quiere incomodar a Garu, lo voltea, pero parece que se queda limpiando la línea, y en la parte superior viene este Lord a paso despacio pero seguro, hay que esperar a que se encuentre nuevamente para abrir una confrontación, directamente Van se va a limpiar lo que sería la jungla, en la parte de media estamos viendo a Fierce, ya lo que sería Mr. Pompero intentando limpiar, pero ahí viene nuevamente Raif, viene Klaus, empieza por ahí a molestar, ulti de Franco, no conectó con nada, vamos a ver que por ahí termina siendo que el que cae es Ice Cream que lo agarraron solito, más vale solo que mal acompañado, y termina siendo que no le funcionó en esta ocasión, y terminan cargándoselo, y en la parte de media Franco que no conecta tiene un gancho, y termina siendo que por ahí retrocede en la parte superior avanzando el Lord, y Garu que lo intenta frenar, por ahí se va acercando a Mr. Pompero, pero en la parte media torre destruida, Calm y Blaze que avanza, los chicos saben que este Lord era para avanzar en torres, y lo hacen muy bien, Sagi. Asimismo, mi querida Nate, impresionante el pusheo que consiguen los chicos de Ikigai Sport con ese lore no mejorado de minuto 11, para ser sinceras. Ya tenemos minuto 12 con 14 de la partida, por ahí el ganqueo en la zona, justamente, entra nuevamente la ulti, transportado, aturdido, lastimado, Van que se termina llevando al mega asesinato, al más allá, inmovilizado quedó Free, que le aplica un poquito de sprint, quería correr, no se puede, eliminación nuevamente, por ahí, muy bien, jugado de Klaus, entra nuevamente Screen que lo focusea muy bien al mago que ya no puede, Haka que queda solo extendido, aturdido, lastimado, asesinato doble, Screen que quiere seguir, ojito con Calm que no la va a contar, ojito que entra nuevamente la imparable de John, y de esta vendetta, la vendetta se siente en la Tierra del Amanecer, los chicos de Grace 59 que empiezan a sacar las garras para llevarse lo que respecta a esa skill, y teniendo nada más una kill de diferencia en la partida, 2K de oro a favor de los chicos de Ikigai, minuto 13 de la misma, y empieza a sentirse el late gaming dentro de la partida. En 55 segundos va a salir el siguiente lore, un lore mejorado, Viper que está dando un poquito de visión, empieza a hacer un poquito de daño, quito con esto que quieren entrar, y el Scream que también saltaba con Dexter para poder implicar un poquito de daño y pokeo a ese tremendo tanque que en realidad vino como línea combatiente, ojito con Garu que está siendo muy lastimado, focuseado, que Van se lleva un imparable, y de esa manera se permite también, el suprimido quedó por ahí también Freeze que quiere salir, aturdido, lastimado, ojito con Viper que entra nuevamente la ulti también de ese tremendo dañazo en área que tiene, Viper que tiene que salir, John que la agarra, le focusea, Viper que no la va a contar, por ahí que se quiere escapar, ¿será que sí? ¿Será que no? Panzazo activado, Haka que entra nuevamente Viper que se termina escapando, Fizz que se termina siendo un finalizado, llevándose a Van el más se llaman que quería entrar a focusear, en 13 segundos va a salir el siguiente lore, un lore mejorado, y esto le va a costar a Ikigai porque ya no tiene su jungla que va a aparecer en 26 segundos, y esto es una gran ventaja para Grace 59 para así poder llevar con esa retribución al lore mejorado a su ventaja. Por ahí ya entra Freeze nuevamente, se quiere posicionar Mr. Pompero que le toca gastar el parpadeo, la aplica nuevamente a tu tío que Haka que quiere entrar, y Screen que ultea, lastima, Kelvin Blaze que la tiene complicada, pero papá, Kelvin lo que termina quitando es fenomenal.
fenomenal. Aplica la segunda, ralentización aplicada. Klaus que empieza a foquear por ahí. Garu que sabe que tiene que focusear directamente al mago. Entra nuevamente, petrificado quedó, suprimido, lastimado. ¿Será que no se escapa? Por ahí Viper que no aguanta. Y Frigg se termina llevando la kill. Entra nuevamente la ulti de Klaus que quiere focusear. Entra nuevamente el daño aéreo transportado. Y ya no la cuenta. Que el Blade que se termina llevando. Inmovilizado quedó. John que tiene que ultear para poder salir de ahí. Y eso dio tiempo para que Van llegue a este lore. Un lore mejorado. Minuto 14 justamente. Y los chicos que empiezan a hacer ese lore que podría dar la ventaja. Pero ojito que Grey 59 todavía está que arde. Todavía que quiere llevarse la victoria. El lore que termina siendo eliminado por Van. Y ahora Grey 59 que va a adoptar una postura un poquito más defensiva para así poder parar a ese lore. Recordemos que estamos viendo la tercera partida del segundo encuentro de la noche, en la cual los chicos están empatados y quieren llevarse la victoria a como de lugar. Los puntitos a la casita, por ahí limpiando rápidamente Scream justamente con lo que sería Frisk y el lore que ya va a salir en la zona de mid, que va a ser acompañado posiblemente por todo el escuadrón de Ikigai Sport. Así que lo tenemos por ahí esperando a que el lore limpie solito para que así las líneas puedan llegar juntas, pero en la zona de experiencia por ahí está un poquito más pusheado, así que van a llegar primero esos minions. Entra nuevamente Haka que está dando un poquito de visión por ahí. John que no se quiere sobreextender, tiene la inmortalidad, la aplica la segunda, pero con esto entra nuevamente el lore que quiere prepararse para pegar, pero hay todavía minions que limpiar. Entra nuevamente el daño, torre destruida en la zona superior, la aplica la pista de baile, quiere hacer un poquito de daño. Mr. Pomelo que quiere suprimir, la agarra, la supresiona, lo ultea farsa desde lejos, y Mr. Pomelo que se termina llevando la kill. Entra nuevamente Garu que quiere perseguir, Haka que se le toca salir de ahí, ojito con Van que quiere entrar, y por ahí el inhibidor que está un poquito tocado. Los chicos de Grey 59 que consiguen hacer una defensa, Nate. Así es, el equipo de Grey 59 que defiende con uñas y dientes lo que serían sus inhibidores, muy tocados por cierto, pero termina siendo que no logran tirar inhibidores. Mientras tanto empiezan ahí a avanzar en las líneas. Vamos a ver que por este momento quieren mantenerse más juntitos, por ahí muy cerca Mr. Pompero junto a Jam Screen, John también muy cerquita. Mientras tanto Haka por ahí intentando entrar, que Jam Screen lo agarran entre tres, lo ultean, hay torretazo y ojito que puede caer, venganza, y aún así termina cayendo a manos de Jam Screen, y ojito que es de la ulti de fase, termina siendo que no conecta muy bien, termina siendo que finalmente carga Van, y ojito que puede caer alguien más, ojito que Farso se integra ya finalmente después de esta ulti. Vamos a ver que Viper puede caer, termina siendo que retrocede, ojito, la pista de baile prendida, y termina cayendo Mr. Pompera, y puede caer también John. Sin embargo logra retroceder, logra salir a tiempo antes de caer en el vicio del baile, termina siendo que retrocede John, y Mr. Pompero que se queda dentro de la ulti y termina siendo que cae. Y ojito que estamos en un 2 versus 3, porque directamente quedan 2 del equipo de Ikigai y 3 del equipo de lo que sería Grey 59 en el minuto 17 con 22 a 22 el marcador, muy parejo todo, con una diferencia de apenas 2k de oro. Y las cosas que ya se ponen potentes porque empiezan a salir los chicos, cada uno de ellos de los equipos se empiezan a conformar nuevamente. Por aquí John haciendo su respectivo blue, mientras tanto los chicos de lo que sería el equipo de Ikigai intentando por ahí campear un poquito. Viper está mirando en el bush que no se cruzara, sin embargo nadie se cruza. Ojito, ahora sí se ponen ya directamente a lo que sería el lore muy cerquita, posicionamiento. Ojito que por aquí los chicos del equipo de Ikigai son los primeros en entrar. Mientras tanto por ahí Mr. Popero quiere conectar un gancho y Haka que sale del susto, y vamos a ver que por ahí entra directamente el dragón. Garu que está intentando entrar en ulti. Ojito que también tenemos a lo que sería I'm Screen sobreexpuesto, lo agarran venganza, termina siendo que logra salir a vida del top global. Ojito John, ojito que le están pegando, vamos a ver que quieren seguir a lo que sería el señor I'm Screen, termina siendo que retrocede. Mientras tanto lo alcanza Van, y ahora lo que agarran es directamente a Fierce, que le dicen hasta luego, le ponen la pista, lo molestan bastante el Poké de Grok, y termina siendo que cae también Garu, y falta poco para que John se sobreextienda porque lo ha hecho ahora. Inmediatamente empiezan a pegarle y termina siendo que Calm y Blade se dice hasta luego, y ahora tiene todo full nexo, pero no quieren la kill, los señores quieren la kill, quieren a Mr. Popero, le empiezan a molestar, cae Haka, y ahora sí full nexo, y es un GG para el equipo de Ikigai Sport.
GG para el equipo de Ikigai Sport y así se llevan lo que sería ese desempate a favor de su escuadra. Impresionante la partida, los chicos que dejaron todo dentro de la tierra del amanecer para así ver quiénes se consagraban ganadores de este versus BO3, el primer BO3 de la noche para ser sinceras, y de esta manera lo consiguen los chicos de Ikigai Sport. Fue una partida excesivamente reñida, parecía que en cualquier momento se iba a acabar, pero hay que decir que de repente, como les dije al comienzo, un pequeño error puede costar completamente toda la partida, y de repente hacer TFs después de un lord costaba bastante, sobre todo el acompañamiento para poder presionar las líneas. Así que tenemos que decir tiempo de batalla 18 minutos con 46 segundos, 26 kills para los chicos de Ikigai Sport, 23 para los chicos de Grey 59, MVP para John que termina con un KDA de 5-3-14 y MVP ganador para Van con un KDA de 9-3-8. De esta manera terminamos lo que sería el segundo encuentro de la noche y nos vamos para el tercero, Nate, que todavía nos queda partiditas esta noche. Más partiditas, más competitivo de parte de la Guaraní Pro League en Paraguay. Qué bendición ver estos tremendos equipos. De verdad es que se disfruta castear que ella Sagi. La verdad que sí, y por ahí ya le estoy invitando a los chicos de Chernobyl, y también tenemos justamente, a ver, tenemos a Chernobyl y a Raijin, así que, por ahí vamos a ver qué termina pasando en esta tremenda partida. Ay, yo estoy todavía anonadada, la verdad, Nate. Me imagino, es que estos equipos, por ejemplo, este equipo que nos dio la posibilidad de abrir un BO3, es que de verdad se disfruta cada partida, juegan muy bien los chicos aquí en esta Guaraní Pro League. Y ¿qué te puedo decir, Sagi? Grandes cosas, yo sé que vienen grandes cosas para ti, para el canal, porque realmente hay nivel, hay talento, solo falta apoyarlo, dijeran por ahí. Exactamente, y por eso es que empezamos a hacer la Guaraní Pro League, justamente para poder empezar a hacer un poquito de ruido acá en Paraguay, mostrar la calidad de juego que tenemos, y créeme que los chicos también se están poniendo todas las pilas, todas las ganas para poder llegar a un competitivo también del índole de MLCL y poder llegar a competir por un lugar para la M5. Así que ahí van a entrar ya los chicos también. Está Horacio, no Horario, está Nicolette también, que es una caster muy querida también. Y dice que ahora jugó Ikigai, dice Straker, ya jugó, querida, ya jugó. Te amo, Mateo, dicen por ahí. Steph que también lo está diciendo. Animaro que dice, qué raro ver a Grey perder así, dice. Vamos a ver, recuerden chicos que esto es un todo versus todos. Eso quiere decir que el formato liga va a seguir en auge, y es para sacar a los 6 mejores de lo que sería toda la liga y pasar a lo que respecta el upper bracket. Dice, a ver, ¿podrían facilitar una tabla de posiciones? Claro que sí, Perker, podés estar atento dentro de mi red social IG. Ahí voy a estar subiendo la tabla de posiciones para que sepan el día lunes recién. ¿Por qué? Porque se siguen repitiendo algunos de los enfrentamientos, y de esa manera el lunes o el martes van a tener ya los versus del próximo finde, y también lo que serían justamente la tabla de posicionamiento. ¿Está bien? Para que sepan. Steph que está riéndose, por ahí dice animar a hidratarse. La Jaca dice, a ver, yo no sé si se puede decir esas cosas, pero bueno, yo voy a esperar nada más a ver qué dicen ustedes, qué no dicen ustedes. La vamos a invitar a la hermosísima de Nate. Mientras tanto, por ahí mis mods, ya que estamos en fase donde se van agrupando las chicas y le hacen una hermosa promo a la Nate querida, que no cuesta nada ir a seguir, chicuelos, es un like, es un seguimiento, apoyen a todas las pequeñas, de los que estamos iniciando, sobre todo porque tanto yo como ella sé que estamos ahí al pie del cañón, sobre todo queriendo crecer, y apoya muchísimo, no sé, se siente muy bonito cuando la gente nos felicita o nos apoya, nos dicen sigan así, vayan mejorando, esto ustedes pueden, porque créanme que la energía positiva se siente, y la energía negativa también, nada más que la energía negativa nosotros le aplicamos más negatividad, y negativo con negativo sale positivo. ¿Y cómo se hace un negativo? Cuando alguien nos hace algo negativo, le decimos a mí qué me importa, y se ríen uno la cara. Así que ahí tenemos a la Nate preciosa, chicuelos.
Cuidado, porque yo sí soy Flamer. No es cierto, chat. Cuidado que yo sí soy Flamer, dice la Nate. Ojito con la Nate que sí es Flamer. Hay que tener cuidado, Nate. No es cierto. Bueno, en el chat de Sagi me tengo que comportar. Pero por mí, miren, ya estaría aventando sillas ahorita. Yo también, créeme que sí. Estamos en un modo Guaraní Pro League, estamos en un modo competitivo. Entonces yo estoy modo chill, modo tranqui, pero si era stream normal. Créeme que muchas cosas iban a pasar en esta tierra del amanecer, Nate querida. Pero bueno, ¿qué le vamos a decir? Tenemos ya baneo de parte de los chicos de Chernobyl a Fredrin y a Roger. Ese Roger que es directo a Isalp, se lo ve. Y por ahí tenemos de parte de Ryu que terminan baneando a los chicos de Raijin, a Fanny y Carrie. Por ahí Ryu que se ríe porque se equivocó con la Y. Tranqui, Ryu, no pasa nada. Ya tenemos los bans correspondientes y vamos a preguntar si ya están para el go. Interesantemente linda la noche, che. Steph que dice Go Minecraft, dice Steph. ¿Cómo así, Steph? Vamos a terminar lo que es la Guaraní Pro League, tierra de campeones, una tremenda liga paraguaya donde todos estamos tratando de apoyar para seguir creciendo. Tenemos ya ahí a Chachi que termina diciendo go. Y justamente también vamos a ver si los chicos de Raijin nos ayudan con el go también. Así que ahí Dajaka ya le dice, estamos en Discord, tranqui, Ivancito también dice, bueno, nos vemos chicuelos, muy buena partida, muchísimas gracias por pasarse al stream. Y vamos a ver si los chicos de Raijin le dan el go correspondiente, según tengo entendido que sí, pero vamos a preguntar igual por las dudas. Uno que quiere ser buena persona, entonces se pregunta por cualquier eventualidad, si sí o si no, si go, si no. Así que, a ver. Go, dice Isalp. Nos vamos entonces a lo que respecta el tercer encuentro, primera partida, Nick. Tercer encuentro, primera partida, y ojito que por aquí estamos viendo a los chicos de lo que sería el equipo de Chernobyl que directamente agarran y banean a lo que sería la señorita Wanwan. No la quieren ver en la tierra del amanecer y directamente vamos a ver cómo responden los del equipo de lo que sería Raijin, que en este momento tienen su primer baneo, tercer baneo en realidad. Y vamos a ver que por aquí están pensándolo bastante y directamente banean a Unai. Y ojito que rápidamente responde Chernobyl, no se lo piensan ni 2 segundos y dicen hasta luego Joy. Y se viene ahora sí el cuarto baneo para lo que sería el equipo de Raijin, que parece que ahora lo están pensando. Yo sí lo pienso un poquito más, ¿no? Como que un poquito más de coordinación, de decisión entre equipo. A lo mejor los chicos de Chernobyl ya tienen rápidos los baneos, instabaneos, pero aquí los chicos lo piensan bastante y directamente un club baneado. El mojito que no lo quieren ver en la tierra del amanecer, Sagi. Asimismo, termina impresionante por ahí el baneo. Los chicos que ya tienen que hacer justamente ahora su piqueo correspondiente de esta primera partida del último encuentro. A Engus que está pensando cuál va a ser la mejor opción y calla que sigue siendo estaba libre. Y la supresión siempre es bien vista dentro de la tierra del amanecer. Así que de esa manera ya tenemos a Engus completamente seguro de llevar a Kaya como recorrer. Horacio Horario con Bochi están viendo cuál va a ser la mejor opción de héroe piqueado para esta partida. A ver a qué van a terminar llevando. Horacio que termina siendo la ADC y Bochi que es el combatiente que por ahí quiere llevar a Lapu y Brody que termina piqueándose en manos de Horacio, mi querida Nate. Y es un Brody y también tenemos un Lapu y vamos a ver cómo responde el equipo de Chernobyl. Directamente Chachi que dice yo me voy por objetivos y termina piqueando a Popol y Koopa, un ADC que puede ayudar bastante al derribo de torres porque es brutal, realmente es que lo hace muy rápido. Y vamos a ver que suben a Pacu con lo que sería una carita. Nuevamente tenemos una carita en la tierra del amanecer y se viene el tercer piqueo por parte de lo que sería el equipo de Raijin. Y ojito que aprovechan el momento y sacan un Martis y entramos nuevamente en sección de baneo, Sagi.
Sección de baneo justamente, Nécole, que tiene la opción de sacar. Y ojito, ahora pillé, Pacu sacó a la main de Nécole. Le sacó a la cadita, los bares del sur están a favor de Chernobyl. Así que a ver, Nécole, que termina baneando. Le saca a Paquito, que ya no está dentro de la partida. Y Riot ahora que tiene justamente que ver cuál va a ser el último baneo correspondiente para Chernobyl. Los chicos que están impresionantemente picantes. Tengo que decir de esa manera porque a Horacio también lo he visto mucho con lo que respecta a ese Popolicupa, pero para que sepan, Chachi es main Popolicupa y ya lo hemos visto a este Chachi dando chacha con ese tremendo héroe. Pero ojito que Isal ha traído a su poderoso Martis y baneado quedó ese Atlas como última opción. Kuroko que ahora tiene que ver qué héroe va a llevar como tanque y por ahí quería traer al Mr. Furia, a ese tremendo tanque, pero al final se está por lo visto va a buscar sobre todo lo que es curación con ese Estés, que termina siendo piqueado en manos de Kuroko. Ale que dice por ahí Hayabusa está libre, así que Hayabusa va a terminar siendo piqueado. Y Riot que quiere justamente un combatiente con aguante, que sería básicamente ese tremendo de Yuson. Nécole que le toca ahora seleccionar a su mago, a ver qué va a sacar cuando ya Pacu le quitó la cadita, esa cadita que estuvo mucho de qué hablar en las partidas anteriores con Chernobyl, y va a ver si realmente puede llegar a contrarrestar el daño que tiene Nécole como mid laner de lo que sería Raijin. Así que por ahí los chicos que se están tomando su tiempo, 5 segundos le quedan, por ahí el marcador que ya empieza a sonar y fuerte, y Lunox va a ser llamada a esta tierra del amanecer. Tercer encuentro de la noche, primera partida entre los chicos de Chernobyl, los tóxicos más queridos de todo lo que sería la Guaraní Pro League, y los chicos de Raijin, la tormenta que viene a arrastrarnos a todos, porque sí, porque son tormenta y ellos saben y los queremos un montón. Así que por parte de los chicos de Chernobyl tenemos a Chachi con Popolicupa, Engus con Kaya, Pacu con Kadita, Ale con Hayabusa y Riot con Yuson. ¿Qué tenemos de parte de Raijin, mi querida Nate? Por parte de Raijin tenemos a Martis a manos de Ice Lab, y vamos a ver que también tenemos a lo que sería Lunox a manos de Nécole, también este es a manos de Kuroko, y vamos a ver que por aquí también Brody a manos de Horario, y mientras tanto Lapu a manos de Bochi. Y lo nerviosa que me pone esta partida, increíble, lo nerviosa que me pone esta partida, porque realmente se ven excelentes composiciones y ya estamos ahora sí en la tierra del amanecer. Los chicos empiezan a dispersar cada uno lo suyo. Vamos a ver que por la parte media se acerca Pagu junto a Ale y también junto a lo que sería también a Engus, y vamos a ver que por ahí están esperando para entrar a lo que sería hacer su primer buff. Mientras tanto vemos por ahí a Martis junto a esperando un momento para hacer también su primer buff, y vamos a ver que mientras tanto lo que sería Cadito se empieza a poner en el bull. Vamos a ver que mientras tanto ahí está intentando limpiar, empieza a limpiar ya a hacer lo suyo, entra directamente a Engus a pokear un poquito, está molestando a Nécole, y en la parte de experiencia ya Bochi la está viendo muy cerquita a lo que sería Riot, y vamos a ver que por ahí Riot está molestando bastante, va que se molesta bastante, pero en la parte de oro, Chachi tiene que salir corriendo porque están tres molestándole, y bueno, saca al perrito a defender, pero los que están en este momento haciendo la cochina son los chicos de Chernobyl, que están robándose el red del equipo de lo que sería Raijin, Sagi. Así mismo, Raijin que pierde su red, y por ahí están todos juntos los chicos apoyándose. Entra nuevamente con Isal, que ahora se percata también de la segunda del estrés para ralentizar. Los chicos justamente que quieren aplicar un poquito de presión en la zona justamente, entra nuevamente por ahí la primera, pero no la agarra nadie. Bochi que quiere quitar lo que sería ese pequeño guarcito, por así decirlo, la visión que tiene con el caminante del río, y le toca nuevamente bajárselo. Aplica Engus la pasiva que agarra Nécole, entra nuevamente Pacu que está sobreextendido, le aplica también la pasiva de Pacu que le permite recuperar su vida. Ojito con Riot que entra, le quita mucho daño a Nécole, y Nécole que tiene que justamente regresarse. Horacio en la zona justamente de oro está teniendo complicaciones, entra nuevamente por ahí Chachi que tiene justo lo que sería el Mata Torres, entra por el daño, le aplica la segunda, quiere llevarse la primera sangre de Pacu que estaba atento, le aplica también la última, y Kuroko que quiere entrar, ojito con eso, Galex se termina llevando la kill, le aplica también un poquito de venganza, y Nécole que quiere salir de lo que respecta a la zona para
para que así no se termine llevando otra kill más. Minuto 2 de la partida, 2 kills para Chernobyl. Y Pacu que ya empieza a hacer sus mañas dentro de la tierra del amanecer. Y Sal que por ahí quiere defender su lugar como del lugar. Y Chachi que les dije, Popoli Koopa es considerado el mata torres. A Engu que está sobreextendido, le aplica un poquito de daño. También Nekole con esa tremendo primera de oscuridad. Pacu que quiere agarrar, focusea también. Pacu que se termina llevando y Sal al más allá. Ojito con Ale que se termina llevando la tortuga nuevamente. Suprimido quedó. Bochi que está muy sobreextendido, aplica del daño. Ojito con Pacu que está tocado. Le aplica un poquito de salida. ¿Será que sí? ¿Será que no? Bochi que quiere focusear. Kuroko que queda muy lastimado. Rayo que se termina llevando la kill. Entra nuevamente por ahí. Bochi que queda muy sobreextendido. Bochi que no se la contaba. Asesinato doble. Rayo que se termina llevando un asesinato doble. El Dragonzuelo que está que arde en la tierra del amanecer. Aplica la segunda Nekole para hacer un poquito de daño. Para ver oscura, aturdido, lastimado. Nekole que tiene que correr. Y Chachi que no le tiene miedo al éxito. Se mete bajo torre. Eliminación. Vendetta asegurada. Horacio que termina llevándose a Pacu. Y se lo termina cocinando como pescadito, mi querida Nate. Así es, y vamos a ver qué impresionante lo que están haciendo los chicos. 3:16 la partida y ojito que van 6-1 el marcador a favor del equipo de lo que sería Chernobyl. Y ojito que por aquí tenemos 69 segundos para lo que sería la tortuga, todavía hay tiempo. Mientras tanto por ahí directamente el Kaya latillando a lo que sería Kuroko. Y ojito que por ahí también entra Paco, empieza a molestar, empieza a limpiar su línea. Nekole también haciendo lo suyo, pero en la experiencia vemos a un Lapu Lapu muy tocado, Bochi muy tocado, Riot que está haciendo lo suyo, quiere limpiar, empieza a limpiar, y un Kaya que empieza a sonar por ahí muy cerquita del red. A Engus que está por ahí intentando ver quién está en el bush, empiezan por ahí a buscar a quién encontrarse directamente. Por ahí le pega un poquito al osito. Vamos a ver que por ahí entra Pacu, parece que Pacu va a querer iniciar el red, va a esperar ahí en el red, pero en la parte de experiencia, Bochi, no, perdón, Chachi que se agarra a Bochi, le da una buena mordida y lo mandan a lo que sería el servicio de salud. Ese perrito con rabia que terminó cargándose a lo que sería Bochi. Y ojito que en la parte del oro, vamos a ver que van bajando muy cerquita por Horacio que tiene que parpadear, lo quieren agarrar mientras tanto Bochi tira la torre. Ojito, Horacio se mete bajo torre, pero lo están agarrando con todo, puede caer, termina cayendo a manos de lo que sería Ale. Hasta luego. Y mientras tanto la cadita por ahí que está junto a lo que sería el señor Kaya intentando molestar en el red, pero se va acercando ya directamente Nekole. Kuroko que también está muy cerquita de Nekole, y los chicos del equipo de Chernobyl que inician la tortuga, y parece que este objetivo nadie se lo va a impedir porque ya la tienen. Ale que usa la retribución y termina sacando la tortuga por aquí. Nuevamente vemos a lo que sería el señor Chachi haciendo lo suyo, limpiando la línea. Ya lo decía yo, con un Popoli Koopa que las torres hay que tener cuidado. Y vamos a ver que por aquí a Engus está intentando entrar por lo que sería Kuroko, y vamos a ver que por ahí Pacu en ulti y Nekole que tiene que padear, y también Kuroko que tiene que usar la ulti para salvar a su mid laner. Ojito que quieren entrar a por lo que sería Kaya, termina siendo que Kaya parpadea. Vamos a ver que por ahí está Pacu también muy cerquita, y ojito que entra Riot y bueno, se deletea rápidamente al este, lo mandaron a rezar. Y mientras tanto van subiendo por lo que sería Chachi, que por ahí lo ven, y ojito que lo quieren, entra Lucy y termina llevándose a Chachi, pero viene el dragón y va a cobrar venganza y empieza a molestar directamente a lo que sería el señor Martin. Lo agarran entre dos, le están dando con todo, sin embargo también está respondiendo muy bien. Eliminación para lo que sería Nekole, y mientras tanto también cae también el señor Martin, y ojito que puede caer Bochi que está sobreextendido, pero ya directamente empieza a curarlo, lo está ayudando bastante. Ahorita que está intentando pokear, sin embargo retroceden con éxito los chicos del equipo de Raijin, el support y la experiencia que logran retroceder muy bien, pero el equipo de Chernobyl que ya se pone a robar lo que sería el red, y directamente vamos a ver que quiere impedirlo Bochi junto a ese quieren impedir que se roben ese red, pero en la parte inferior están agarrando lo que sería Horacio y termina cayendo. Mientras tanto torre destruida, y continúa la confrontación en la parte superior por ese red, y termina siendo que lo saca el señor ¿quién? La señorita Carita, y ojito que se llevan directamente a lo que sería el señor Slam. Y vamos a ver que también se pueden cargar a Bochi, y termina siendo que Bochi logra retroceder, logra salir, y vamos a ver que quedan 2 versus 4, y ya directamente empieza a salir nuevamente lo que sería Horacio.
Horacio que está saliendo a poquito, por ahí está teniendo complicaciones Raijin, pero recordemos que todo puede pasar en la tierra del amanecer y que las remontadas se ven muchísimo en este tipo de partidas. Por ahí Ale que se está haciendo rápidamente la tortuga y en la zona superior Pacu haciendo lo suyo, aturdido quedó, quito con Pacu que no puede y finalizado. Horacio que le dice a dónde tan tranquila mi querida Cadita, los mares del sur no son esta parte del mapa y así se la termina llevando. Aturdido quedó, Chachi que quiere llevar, inmovilizado quedó Mochi que tiene que correr rápidamente, ojito con esto, por ahí Chachi que casi se termina llevando la kill, pero lo que se te termina llevando es esa torre. Cupa que tiene que recibir un poquito más de sueldo porque se está llevando todas las torres a como de lugar, siendo el campeón en el pusheo. Ya está llegando nuevamente y salga el combo completo, ojito con Rayo que quiere entrar nuevamente, la segunda también este que lo quiera picar, Mochi cultea, lastima, le lo gasta por ahí, el dasheo a todos los chicos de Chernobyl para poder escaparse de ahí. Por ahí las chicas también que están tratando de campear la zona del blue, quieren evitar que se lo consiga. En la zona superior tenemos ya a Ale campeando que quiere entrar junto con Mochi que no se percataba que estaba por ahí Ale que sabe que no tiene que agarrarlo a él, el focus que no se sabe todavía quién se lo va a hacer, ese tremendo Hayabusa que entra nuevamente, se quiere robar el reto, Quito eso le obliga a usar la retribución, le ultea por ahí el daño compartido, le toca salir, Paco que se termina hallando aquí en la zona de medio, ahora sí que no la cuenta, entra nuevamente, ojito con esto, que Ale queda sobreextendido, le toca salir nuevamente, ojito con el Kuroko está tocado, finalizado, mientras tanto Rayo no la cuenta y Sal que se termina llevando la kill y por ahí Paco que sigue presionando la zona de mid con Aengus y junto a Chachi quiere llevarse la torre como de lugar, entra ya el Kupa nuevamente, está siendo focuseado por Nekole y Nekole que tiene que aguantar nuevamente la línea para poder limpiarla. En la zona también tenemos Sentinela Visión para la zona inferior del mapa y por ahí Sal que quiere limpiar pero está recibiendo demasiado daño, entra nuevamente, ojito con esto, le aplica a Baku, ojito con la ultimate que se quiere hacer y eliminación, entra nuevamente bajo torre inclusive, Pacu que quiere seguir, Nekole que le toca salir a Vega, asesinato mientras tanto de Ale que termina llevándose la kill del tremendo Kuroko y así la presión que se empieza a sentir, Chachi que ya empieza nuevamente a pushear la torre, el inhibidor que termina cayendo, Nekole que le pica la segunda, los chicos están teniendo complicaciones, por ahí que tienen que hacer un poquito de posicionamiento en forma defensiva porque Lore ya salió y Chernobyl, los tóxicos quieren hacerse rápidamente ese objetivo, de esa manera el focus directo se terminan haciendo. En lo que respecta ahora tenemos casi 10k de diferencia, minuto 9 con 20 de la partida, 19 kills para los chicos de Chernobyl, 5 para los chicos de Raijin, la tormenta que quiere hacerse sentir, Pacu que le toca gastar su pasiva, recupera un poco de vida nuevamente, entra nuevamente, ojito con esto, Rayo que quiere haber transportado, lindo combo, Pacu que se termina llevando a Kuroko al más allá y Nekole que termina siendo dañada por Rayos y así termina y Salke que entra nuevamente y Chachi que se termina haciendo el asesinato doble, a picar un poquito de daño, ojito con esto, quiere hacer la triple por ahí, al aturdido, asesinato doble de Rayos y esto es aniquilado, van a hacer el todo nexo sin esperar, no tienen minions los chicos que tienen que aguardar y están ahí todos los chicos de Chernobyl aguardando a que llegue la oleada para así poder y empiezan nuevamente, ojito con eso, están focuseando el nexo, todo nexo y esto es GG, victoria para Chernobyl que se lleva la partida, Nate. Ay, qué buena partida. Qué buenas entradas de parte de ambos equipos, pero hay que hablar en particular de una de las entradas de Cadita más destacables en donde literalmente deja muy pokeados a todo y que esto llega a ser decisivo para la partida y ayudarlos un poquito más a avanzar. Muy bien jugado por parte de ambos equipos, tanto Chernobyl como lo que sería Raijin. Se viene una segunda partida, así que hay que ver cómo lo van a manejar los chicos de Raijin y cómo también lo va a manejar Chernobyl en esta ocasión. Vamos a ver a lo mejor algún cambio de piqueo. Pero nada, una partida muy buena de ver y que se disfrutó bastante, mi querida Sagi. Así mismo, mi querida Ned, impresionante la partida y ya tenemos MVP ganador para Pacu con un KDA de 9-2-4. Pacu que... Mira, Pacu es un pescado acá en Paraguay, mi querida Nate, y no me parece coincidencia que terminen piqueando la Cadita y mainee Cadita, porque realmente lo juega muy bien, pero ojito que Nekole también, y ahora Nekole tiene primer pick, así que yo les digo, todo puede llegar a pasar y esto recién vamos a la segunda partida, recordemos que es un BO3, así que vamos a invitar rápidamente a los chicos a la sala y vamos a ver qué termina pasando. Mientras tanto le doy la bienvenida a todos los chicuelos que se van sumando y que están
acompañando lo que sería la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Estamos en la fecha número 5. Tenemos de invitada a la hermosísima Nate. Y bueno, tratando de dar siempre lo mejor de manos, siempre decimos, de nuestro patrocinador de GMX Gaming. Así que no voy a decir lo que siempre digo porque después dicen que parece eslogan de una casa de electrodomésticos. Así que para ahí ya saben, pueden ir a seguirnos también. Están como GMX Gaming en la red social IG. Y si quieren también pueden unirse a nuestro grupo de WhatsApp de la comunidad de Aratiri, que va a pasar enseguida por ahí los comandos. Y seguirme en mis redes sociales, en todos lados estoy como Ersagi Games. Bien fanática de mi nombre, para que sepan, nada más. Bueno, si me bancan un ratito, yo voy a tomar un poquito de agua. Por ahí dice Top 1 Dayolas, ese Pacu, dice Yagami. ¿Será que sí? Puede ser. Puede ser. Rex, ¿de dónde te pillemos? Tarara, dice. Ya, una buena iniciación de Bochi, bancamos el foco, dice Yagami. Decime que es mentira, Reijin, Dios, dice Rexen. Top 1 Dayolas. Ese me mató legalmente, ¿para qué le iba a mentir? A ver, que dice, está difícil cuando solo te haces main de un solo héroe, dice Deja Vu. Pero la verdad que yo te podría decir, mi querida Deja Vu, que al menos de parte de Pacu, yo no sé qué héroes mainea. Yo creo que mainea Kadita porque es lo que más le vi usar. De parte de la hermosísima de Nécole, yo sé que mainea muchos magos y que maneja muy bien las habilidades de casi todos, y no es de todos luego. Así que por ahí a ver qué termina pasando. De que ya entró Pacu nuevamente. Vamos a ver, entonces Van, dice Ryu, que ya es la Fanny y la Carry. Y vamos a ver qué termina baneando también los chicos a los cuales está, justamente ahí está, Pixel, que ya nos dice Roger y Fredrin. Así que voy a anotar esto. Ya tenemos ahí los bans. Y vamos a dar el go correspondiente para irnos a la fase de baneos y piqueos nuevamente, chicuelos. Ya tenemos a Engu que dice go. Vamos a ver si Raijin dice go también, que me falta. Ahí está. Nécole, que ya me dice go. Entonces, sí. ¿Señora? Por favor. Ay, sí, suerte. Me da ansiedad. Sí, no, suerte que me hiciste acordar, o si no, no te iba a invitar. ¿Ya entraste? Sí, ya entraste. Vení más cerca, Nate, ¿por qué tan lejos? Ahí está, ahora sí. Pasamos a la zona de baneos y piqueos, Nate. Todo tuyo el micrófono. Sección de Pixie Bans y empezamos con lo que serían los primeros baneos por parte de lo que sería el equipo de Raijin. Esta vez a manos de Bochi, el primer baneo en cámara, claro, porque recordemos que tenemos 2 baneos externos y directamente este sería el tercer baneo para lo que sería el equipo de Raijin. En esta ocasión a manos de Bochi y directamente banean a la señorita Joy, no la quieren tierra van a hacer. Mientras tanto, Chernobyl a manos de Riot con lo que sería el siguiente baneo. Y ojito que terminan baneando a una Wanwan, una heroína que puede ser muy molesta con esa ulti activada. Y vamos a ver que por aquí viene Kuroko con lo que sería el segundo baneo para el equipo de Raijin. Y parece que en esta ocasión lo están pensando un poquito más los chicos. No es tan rápido este baneo como que vimos en la primera fase. Ojito que por aquí terminan baneando a lo que sería el señor Lapu. No quiere el match, entonces en la tierra del amanecer. Y directamente banean rápidamente al Glue. Vamos a ver el primer piqueo para lo que sería el equipo de Raijin. Y ojito que suben a Nécole con lo que sería una Eve que puede ser muy molesta en la tierra del amanecer con esa pista de baile y puede causar mucho problema. Y ojito que vamos a ver a Egus con lo que sería Ukaya para el equipo de Chernobyl. Y también Tachi, que por ahí tiene el piqueo y parece que ese mundo lo está pensando bastante, está decidiéndolo si finalmente ya piquear el Osviral. Y suben a Riot directamente con lo que sería un Juson. Y viene Horacio y también Bochi con el segundo y tercer piqueo para el equipo de Raijin. Y parece que por aquí Bochi se empieza a mostrar a varios combatientes. Nos muestra primero que nada una Rubí, una Guinevere y ahora lo que sería un Badang. Y Horacio, no Horario, está pensando más
lo que va a llevar. Por aquí vemos finalmente a lo que sería también un Julian. Y vamos a ver si finalmente van a hacer close con esto o van a cambiar. Ojito, queda un segundo. Y finalmente Horario con lo que sería un Kid y Bochi con un señor Julián. Y ya responde rápidamente Chachi con lo que sería un Popol y Koopa. Traemos un perrito nuevamente a la tierra de amanecer. Y se viene la siguiente fase de baneos, querida Sagi. Asimismo, Nate, hermosa, tenemos lo que sería la siguiente fase de baneos. Pacu, que está viendo cuál va a ser el último baneo correspondiente de esta partida. 5 segundos le queda. Pacu, que quiere saber, a ver, qué van a terminar sacando. Y saca lo que sería ese Atlas. Por su parte, Isalp ahora tiene la opción justamente de seleccionar el último baneo. Y lo que hacen es sacar a la Lunox rápidamente. Y ojito que Kadita no quedó baneada. Eso quiere decir que Pacu quizás se lo saque para hacer focus directo a la Eve. Recordemos que Eve no lo puede sacar de su ulti con CC, sí con su presión y bueno, también llevándote al más allá. Así que por ahí Ale, que está viendo, 8 segundos le queda para hacer el piqueo correspondiente y les dije por ahí Pacu sube con esa Kadita para hacerle focus directamente a la Eve y bueno, por ahora tienen también que beber que terminan piqueando Kuroko e Isalp. 18 segundos le queda a los chicos. Recordemos que esta partida es muy importante porque si lo llega a ganar Chernobyl se llevan los 3 puntitos a la casita, pero si lo llega a ganar Raijin nos vamos a una tercera. Así que Isal saca a lo que sería un tremendo Barat y Kuroko que piquea a lo que respecta a Kufra, mi querida Nate. Así es, un piqueo a Kufra y un piqueo también a Barat. Y ojito que responde rápidamente Ale con una Benedetta. Lleva un campeón con bastante movilidad y que puede causar muchos problemas con el equipo. Y ojito que por ahí hay un pequeño cambio. Ojito, están cambiando skins. Están cambiando también entre compañeros. Y ya finalmente nos baitean, vuelven a su sitio cada uno. Estamos a 4 segundos, poquito más, de entrar a la tierra del amanecer, querida Sagi. Y tenemos las composiciones. Tenemos a Raijin con balas a manos de Islap. También tenemos a lo que sería Eve a manos de Nicole, tenemos a Kufra a manos de Kuroko, Clint a manos de Horacio Nodonario y también Julián a manos de Bochi. Por el otro lado que tenemos aquí. Tenemos Chernobyl con Chachi, Popol y Koopa, Engus con Kaya, Pacu con Kadita, Ale con Benedetta y Riot con Yuson. Así que todos sean bienvenidos a la Guaraní Pro League, tierra de campeones, de donde todo puede llegar a pasar en este tremendo versus. Porque sí, porque acá los chicos quieren llevarse la victoria a como del lugar y ya se van viendo más o menos cómo va a ser la composición gracias a los piqueos. Tenemos a lo que sería ya cada quien yendo a sus respectivas líneas. Raijin contra Chernobyl, el relámpago, el trueno, la tormenta, todo por así decirlo, contra los tóxicos de Chernobyl. Que conste que le digo tóxico de cariño, no me digan después que yo estoy diciendo que Chernobyl son todos tóxicos en el mal sentido de la palabra, porque bueno, ya sabemos por dónde va la historia. Así que entra nuevamente Pacu, que quiere tirar la primera, Neko le lleva la segunda para limpieza rápida, Engus que empieza a focusear lo que sería la pasiva, que termina rebotando, y Neko le que tiene que limpiar lo que sería esa oleada de minions. Kuroko le está ayudando en la zona superior. Tenemos a Chachi empezando a molestar demasiado a Horacio, y Horacio que tiene que retroceder en la zona de mid. Tenemos nuevamente Isal que queda muy lastimado, la segunda de esa Kadita que le hace aerotransportarse, y lo que sería el caminante del río, que posiblemente se lo reclamen los chicos de Chernobyl. La presión que se siente, Rayo que empieza a focusear, petrificar activado, no se lo contaba, lo transportado quedó, ojito con eso. Engus que quiere llegar, Isal que está tocado, Isal que va a hacer la primera sangre, Rayo que se lo termina llevando, entra nuevamente, Kuroko quiere llevar a la petrificar activado, por ahí quiere hacer la vendetta activada también, segunda de ahí se termina haciendo vendetta, Kuroko que quiere llevar, y aquí se vamos a repartir kills posiblemente, pero por ahí que se tiene que escapar, modo saltarín, ese Kufra, pero se termina robando lo que sería el red. Entra nuevamente, se está robando todo, no son políticos, pero quieren llevarse hasta tus sueños, decían por ahí. Chernobyl que empieza a ejercer mucha presión en todo el mapa, y por ahí a Raijin que le toca jugar de forma defensiva, Nate. Así es, querida Sagi, vemos un Chernobyl muy agresivo, que incluso se mete bajo la jungla, viste que por ahí empiezan a molestar, empieza directamente a Engus a molestar lo que sería el señor Badas, le estaban pokeando un poquito, y ojito que viene Kuroko, viene Nicole también a defender a Islap, y ojito que están entrando a por todo, a Engus que está muy sobreextendido, puede caer, termina siendo quizá el taller de la habilidad, ojito que por ahí están pokeando poquito a poquito, un latigueo, agarran a Nicole, la dejan muy tocada y tiene que retroceder la señorita Nicole, pero directamente tira la segunda para avanzar en la limpieza de línea, ojito que pasa
Pacu lo está viendo ahí con ojitos, y termina diciendo que retrocede y entra Kuroko a molestar a Riot, y ojito que Riot le está apoyando también. Vamos a ver que primera eliminación, más bien dicho, eliminación para lo que sería el clean, y mientras tanto entra Pacu con todo y termina cargándose al tanque el equipo de Raijin, y ojito que eliminación también para Pacu a manos de Bochi, y ojito que por ahí está bloqueando, latigando un poquito a Engus, quiere molestar a Slap está esperando un momento para entrar y directamente quiere hacerse su blue, sin embargo ahí está muy cerquita el pollo mayor, y ojito que están molestando, termina diciendo que se lo lleva a él y se queda como Slap, como de yo había ponido mi blue aquí, y termina siendo que no, termina siendo que le quitan su blue, y a Engus que está por ahí intentando entrar a molestar, también Kuroko que está por ahí viéndolo, y ojito que tenemos el guardián de Río 3 segundos, vamos a ver que ambos equipos están muy juntitos en la parte media, viene Kuroko, empieza a molestar a Engus, termina siendo que le pokea bien, entra también Nicole, le pokean mucho a Engus, tiene que retroceder, entra directamente Yuson, empiezan a pegarse, Bochi que está poquito, termina siendo que cae, su presión de parte del calle, y hasta luego le dicen a la pobrecita de Bochi, y termina siendo que también cae el señor Kuroko, y pueden entrar por alguien más, entrará por lo que sería el señor Horacio y Nicole que tira la ulti para defenderse, se mete bajo torre, y ojito volvaditos, chicos, están en el borde del río rápidamente, entra Islap, lo agarran con todo, el pobre Picharraco que la agarra, ahora sí agarran directamente a Horacio, a Engus agarran, y ojito que a Engus lo agarran, no sé por qué lo confundí con Horacio, pero agarran a Engus y le dicen, hola, ¿cómo estás? Se me antoja una buena piecita de pollo, sin embargo se termina diciendo que retrocede, ojito que por aquí agarran directamente a Pacu que está muy sobresalido, pero el que se expuso ahora es el señor Kufra, que termina siendo que cae a manos de Pacu, hasta luego borrado del mapa, y entra Nápoles, lo quieren sí o sí, agarra directamente la jungla y lo molesta a Riot, y vamos a ver que por aquí empiezan a agarrarse con todo, empieza a entrar directamente Ale, termina cargándose al señor Islam y puede caer alguien más, termina haciendo una doble para lo que sería Ale, y hasta luego, y el Popo le da parte en la parte inferior, avanzando, y ojito, que agarran a Bochi termina cayendo, eliminación para Bochi, y el Popo haciendo lo suyo, limpiando la línea, farmeando, mientras tanto Nicole quiere no molestar, por ahí también muy cerca Kuroko, y vamos a ver que por ahí tienen que retroceder un poco los chicos de Chernobyl, los toxicones más queridos del canal, termina siendo que tienen que retroceder, y por aquí Islav intentando hacer lo que sería su red, sin embargo por ahí muy escondido la carita, muy escondido todos, agarran directamente, se terminan cargando, y ojito, hasta luego al jungla del equipo de Raijin, y también despiden a Nicole, la mandan a dormir, y puede caer además, termina cayendo Bochi, y el equipo de Chernobyl que está poniendo el equipo de Raijin contra la pared, Sagi. Contra la pared, por ahí decías, mi querida Nate, pero en la zona superior, Horacio le dice que a quien le puse contra la pared, esa Ale a la Benedetta, que termina llevándose la kill, un finalizado en la zona inferior, tenemos nuevamente, Bochi que se lleva una kill más, ojito con Rayo que termina ya echándose la torre, entra nuevamente, aturdido quedó, asesinato doble, por ahí se escapa Engus por poquito, y Chachi que quiere perseguir a Bochi que tiene que resguardarse por ahí, la aplica nuevamente, ojito con eso, su presión activada, entra nuevamente Rayo que quiere aplicar, y entra, se trata de escapar Bochi al más allá, ay, por ahí Kupa que lo quiere, la agarra Bochi que no la cuenta, y sí, no va a poder, mega asesinato, Chachi que le da tremenda chacha por la colita, en modo huida estaba Bochi, y casi que lo consigue, pues tenemos minuto 6 de la partida, casi minuto 6 de la partida, 15 kills para los chicos de Chernobyl, 3 para los chicos de Raijin, recordemos chicuelos, todo puede llegar a pasar en la tierra del amanecer, y esto no se acaba hasta la que se termina, así que dale, entra nuevamente, Kuroko queda sobreextendido, la aplica también la ultimate por ahí, la Nicole, entra la ulti, Pacu que se lleva un asesinato doble, quiere seguir asesinato triple, papá, y Kuroko que se termina haciendo una eliminación de Riot, linda entrada de sacadita que le permite hacer un asesinato triple, y ahora van a tratar de focusear esa torre para poder llevarse ya lo que sería la segunda torre de mid, de esa manera rápido, yo les dije, Chachi, con ese Popo Licupa es considerado el mata torres, así, bien dicho, porque se encargó de pushear todo el tiempo, y mira que sigue Chachi que casi termina siendo llevado por Horacio, y al final ese inhibidor que queda tocadísimo a nada, mi querida Nate.
Efectivamente, querida Sagi, vemos un Popoli Cupa muy pusheador, que está haciendo lo suyo, su trabajo. Ya sabemos que este héroe puede ser muy molesto en cuanto a torres, y directamente vamos a ver que por aquí empiezan a querer limpiar a los chicos del equipo de Raijin. Ven por ahí cerquita a lo que sería Chachi, termina diciendo que Chachi retrocede, y ojito que tiran la estela para la agresión, agarran directamente a Pacu, le empiezan a molestar. Kuroko, que está muy cerquita de la muerte, pero termina diciendo que sale porque esa carita significa peligro. Y ojito que por aquí empieza a entrar Kuroko, ulti de lo que sería también el señor Popoli Cupa, imparable para un equipo. Entra el dragón, ojito que empiezan a molestarse, y vamos a ver que entra directamente, entran a por Horacio, y termina siendo que retrocede, y vamos a ver que la parte superior quieren entrar al pusheo, quieren hacer lo suyo los chicos. Está pushando nuevamente Chachi, y ojito que Bochi está intentando por ahí esperar a su equipo que se reúna. Directamente entra Bochi, y ojito, puede caer, terminan haciendo pollo frito a Engus, y termina siendo que lo mandan a mimir al lobby. Y vamos a ver que por aquí el equipo de Raijin, que quiere aguantar, quiere hacer lo suyo, no quiere dejarse caer tan fácil. Sale la tortuga nuevamente, y el equipo de Chernobyl, que empieza a retroceder, se empiezan a posicionar para lo que sería la tortuga. Estamos en el minuto 8 con 2 de la partida, 5-19 el marcador a favor del equipo de lo que sería Chernobyl, y ya sale el lore y lo empiezan a hacer. Saben que este lore es crucial, pueden avanzar bastante o directamente terminar la partida, porque el equipo de Raijin se está viendo muy arrinconado. Ojito que entra la carita, entra también Kufra con la ulti, termina siendo que se carga la carita, doble para lo que sería el señor Islam, y ojito que cae finalmente Kufra, imparable para el señor Popoli Cupa. Ojito que termina siendo que se carga en el así a Engus, que cobra la venganza por su equipo, y vamos que van por Horacio, y termina siendo que cae Necole, que no puede hacer nada, y un Julián que estaba en la parte inferior intentando avanzar. Vuelve Bochi, quiere tirar la estela, termina siendo que no, va a buscar lo que sería el señor Engus, ya retrocedió, y por poquito le rozan por ahí con la habilidad, y ahora viene este lord que puede avanzar bastante. Mientras tanto, Chachi, que está solito, Chachi que tiene que salir un poquito, pero no importa nada, quiere entrar por la kill, casi un dios, termina cargándose al señor Bochi, que cae, y ojito que quiere agarrar más, termina siendo que conecta con lo que sería el ataque, tiene que retroceder, está muy tocado. Clint, que le ha dejado a poquita vida, nada más ha llegado a unos disparos, y lo que le ha bajado de vida al señor Chachi, y ojito que por aquí empiezan a molestarse nuevamente. Se viene este lord, Sagi, empiezan las cosas nuevamente, y este lord que avanza con bastante fuerza, querida Sagi. Asimismo, el lord que ya está llegando, y la presión que se empieza a sentir dentro de esta tremenda partida. Los chicos de Raijin que quieren hacer la defensa para poder evitar que caiga su nexo, y empiezan los chicos a presionar las otras líneas. Torre destruida, que tengo la segunda, nuevamente cago el cadito que quiere entrar, la última, Chachi que se termina llevando a Kuroko. Entra nuevamente modo dragón activado, por ahí entra asesinato doble, Chachi que quiere, Rayo que se termina haciendo la eliminación. Ahí ya tenemos otra kill más, así que los chicos empiezan a focusear, y Bochi que se hace una kill más. Neko le aplica la pista de baile, quería aplicar la segunda, están haciendo todo nexo, y esto es GG, victoria para Chernobyl, que se lleva la partida, Nate. Chernobyl que se lleva la segunda partida. Brutal lo que hicieron ambos equipos. El equipo de Raijin, que nuevamente se vio muy arrinconado por el equipo de Chernobyl, y aún así aguantaron bastante bien, tuvieron una muy buena sinergia. Sin embargo, en esta ocasión gana Chernobyl, los tóxicos de la Guarani Pro League. Pero de cariño, recordemos que de cariño, querida Sagi. Así mismo, de cariño, siempre hay que especificar, porque estaba viendo la repetición y estaban diciendo como, así Sagi nos dice de cariño, tóxico, porque decían, ¿por qué le dicen tóxicos? Sí son tóxicos, y yo así como, no son tóxicos, son buena onda, pero bueno, para explicar. Minuto de partida, en realidad tenemos 9,55, 27 kills para los chicos de Chernobyl, 8 para los chicos de Raijin, MVP para Chachi, que termina con un KD de 905. Ojito que Chachi y Pacu, con esa cadita y ese tremendo Popoli Cupa, ya están dando mucho de qué hablar en este tremendo competitivo de la Guarani Pro League. Así que, chicuelos, a tener en cuenta, revisar las partidas y sobre todo estudiar a sus contrincantes, porque recuerden, el día de mañana vamos a seguir con todo. Así que, mi querida Nate, yo quisiera darte muchísimas gracias por todo el apoyo del día de hoy. No sé si querés despedirte ahí de la gente.
Dios, no es cierto. No, muchas gracias, Agui, de ti por invitarme nuevamente aquí a la Guaraní Pro League. Ya poquito a poquito me estoy sintiendo en casa aquí con la gente de Paraguay. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por compartir micrófonos contigo, lo valoro muchísimo. Es una gran experiencia para mí. Y pues gracias al chat que estuvieron aquí acompañándonos. Un besito a todos y pues yo me despido por ahora. Adiós. Adiós, mi querida, muchísimas gracias por toda la buena onda. Como siempre les digo, tratamos de crecer todos juntos, así que gracias por estar aquí, por quedarse con nosotros, y recuerden que el día de mañana vamos a seguir con absolutamente toda la Guaraní Pro League Tierra de Campeones, así que de mi parte estoy muy agradecida. Nos vemos pronto el día de mañana, para ser sincera. Y mientras tanto vamos a irnos a una raid a la hermosísima de Sandy, así que vayan y díganle que Sagi la quiere un montón, al igual que Nate. Así que vayan a darle todo nuestro amor, nuestra buena onda, y nos vemos el día de mañana. Así que bye chicuelos.